Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Usted sabe que 17 tribunales, Supremo incluido, en su día condenaron a los responsables políticos de los ERES de Andalucía a penas de cárcel, responsables entre los que se encontraban altísimos cargos, los más altos posible del PSOE, tanto a escala nacional como muy particularmente en el ámbito andaluz. Usted sabe que todos ellos, después de que Pedro Sánchez, por cierto, lo anunciara públicamente, recurrieron al Tribunal Constitucional, que en España no es un tribunal judicial, pero bueno, estamos como estamos. Y el Tribunal Constitucional dijo que muy mal condenados, que eso había que solucionarlo y devolvió a la Audiencia de Sevilla esas penas para que la Audiencia de Sevilla dicte penas que de hecho van a exonerar a los responsables de los ERES. Y entonces la Audiencia de Sevilla dijo, pues no me parece nada bien esto, voy a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteando eso que se llama una cuestión prejudicial, es decir, decirle a la máxima instancia judicial de nuestro ámbito, puesto que somos un país miembro de la Unión Europea, de, oiga, esto se puede hacer. Bien, hoy la noticia es que el Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido y los suyos están removiendo Roma con Santiago para prohibir a los tribunales españoles que recurran ante la justicia europea. Esto es una cacicada descomunal, o sea, es lo último que podríamos imaginarnos, que el Tribunal Constitucional decida que la justicia española no puede recurrir a la justicia europea, no solo significa sacarnos del ámbito de la Unión Europea en materia judicial, que es una salvajada, que el Tribunal Constitucional no tiene potestad para hacer. Significa, además, que el Constitucional se empeña en atribuirse unas funciones que no le corresponden, que es la de último tribunal de instancia. El Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial, es un tribunal político, no forma parte del Poder Judicial. Su única función es garantizar que se cumple la Constitución, velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos, nada más. Pero aquí estamos en una dinámica enteramente diferente. Yo creo que todo esto no puede dejar de ponerse en relación con aquel acto fallido clamoroso del entonces ministro y hoy magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, cuando habló de crisis constituyente. Es que en la mente de esta gente, en efecto, España está en crisis constituyente. Y hay que repetirlo todos los días, porque si no, no entendemos nada de lo que pasa. O sea, ¿cómo es posible que esté gobernando un gobierno sin presupuestos al que solo le apoyan dos partidos que quieren que España desaparezca? Joder, pues por eso, porque en esas estamos. Este gobierno quiere que España desaparezca como Estado nacional. Por eso tiene los apoyos que tiene, por eso gobierna. ¿Y enfrente qué? Pues enfrente una oposición que ya he dicho, el PP, que va a ir hasta el último rincón del mundo para luchar contra esto que quiere hacer el Tribunal Constitucional y el Gobierno y que le parece una cacicada. Y acto seguido se abstiene en la votación de la ley, que la proposición de ley que pretende prohibir a las asociaciones que supuestamente enaltezcan el franquismo. El PP se ha abstenido. ¿Entiende usted ahora por qué gobierna Sánchez? Bueno, no solo porque él sea muy malo, es también por otras razones. ...21:48, 20:48 en las Islas Canarias y hoy en el menú del Gato al Agua... todo esto, titulares. Bueno, pero ¿cómo es posible que Sánchez gobierne sin presupuestos? Pues porque le da igual. O sea, en cualquier país del mundo, en cualquier otro momento de la historia, un gobierno se queda sin suficiente mayoría para aprobar los presupuestos y lo que hace es convocar elecciones. Aquí no. Aquí lo que hace es disolver a los españoles, el Parlamento no. Y en estas estamos. Van ahí, y hoy lo anunciaban en el Consejo de Ministros, con una frivolidad y una desfachatez alucinante. Ya lo dijo Pedro, vamos a gobernar sin el Parlamento. Bueno, pues efectivamente, en estas estamos. ¿Y lo pueden hacer? Pues mire, no deberían, pero esta gente es especialista en hacer lo que no debe. ¿Y quién hay enfrente para reaccionar? Bueno, veremos.
Mientras tanto, en Europa están a lo que están. Guarde usted agua, comida, medicinas y sobre todo papel higiénico, que como demostró la pandemia es un material de primer uso por los españoles, porque nace la Europa del miedo. Entre el libro blanco de defensa, las advertencias del gobierno francés, lo que Ursula von der Leyen ha comunicado hoy a los súbditos europeos, bueno, hoy en realidad va a ser mañana, pero se ha filtrado, es terrible. Es terrible porque si usted mira alrededor, lo que estamos viendo es que se cierran los conflictos bélicos. Pero en España, nuestra oligarquía insiste en meternos cada vez más miedo. ¿Para qué? Bueno, vamos a contarlo. En materia de política internacional no queremos dejar de lado algo extremadamente importante. Usted sabe que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, es un tipo extremadamente interesante porque además tiene un fondo doctrinal, ideológico importante. No hay discurso suyo que no sea importante. Bueno, pues la semana pasada daba uno en un ámbito específicamente de alta tecnología, de grandes inversores de alta tecnología. Y vamos a ver, lo que Vance ha anunciado es que la globalización se acabó. Así, tal cual. No lo ha dicho así, pero verá usted cuando se lo contemos cómo eso es inequívocamente lo que se deduce de sus palabras. En política nacional, de lo que contábamos al principio del programa, el Constitucional, ofensiva del Tribunal Constitucional contra los jueces de Sevilla y en general contra todo juez español que quiera preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si una resolución del Constitucional es realmente legal. Ojo al asunto, porque ya son 3 toques del Supremo contra Cándido Conde Pumpido. Ahora, iba a decir insurrección, en realidad no es el camino reglamentario, en fin, de los jueces de Sevilla. Y Cándido Conde Pumpido determinado a... ¿Usted sabe quién es el juez? Roy Bean, La ley al oeste del Pecos. ¿No recuerda usted aquella película? Paul Newman creo que era el protagonista. Bueno, pues luego se la recordaremos. Y más cosas que contar, muchas más, pero bueno, lo de Kennedy, vamos a contar lo de Kennedy, que han abierto los archivos. ¿Con quién? Pues recién llegado, pero además recién, de las Cortes. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, pues está mejor aquí que en las Cortes. No me cabe la menor duda porque ahí está Gómez de Celis, o sea que... Bueno, tu amigo que te sigue, sigue y que desde aquí le mandamos espera un cordial que le abrazo. invites un día al programa. Sí, ¿no? Ya. Bueno, que elija arma él, o sea, al final aquí es un poco... ¿Qué tal ha ido la sesión? Bueno, pues hemos vuelto a ver lo de siempre un poco, ¿no? Un gobierno que... Mejor dicho, un grupo socialista que hace lo que sea con tal de mantener al número 1 en el puesto y que le da igual absolutamente todo. O sea, por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de lo que sea. Y a los pies de los enemigos de España, a los pies de Bildu, de Junts, de Esquerra, de lo que sea, le da igual, o sea, da lo mismo. O sea, habéis dicho sin presupuestos, bueno, sin presupuestos y sin vergüenza, que es lo que es Pedro Sánchez. Sobre todo sin vergüenza, efectivamente. En fin, Jorge, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantado de volver tras una semana de intervalo por razón de un viaje que no me permitió estar acá. Y bueno, pues la verdad es que he ido siguiendo desde el extranjero las peripecias políticas de España, de Europa, del mundo, y cada vez estoy más descorazonado. Solamente decir que, para que la gente lo tenga claro, la prerrogativa en virtud de la cual la Audiencia Provincial de Sevilla acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una prerrogativa que está establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que por más que el señor Conde Pumpido y sus correligionarios o corresponsables quieran impedirlo, a mí me parece que lo van a tener muy complicado, porque sería como matar en la raíz la capacidad que tienen los tribunales de ir a Europa. Y eso ya no es que se pase de castaño a oscuro, es que es muy negro. Bueno, es el Tribunal Constitucional dando un golpe de Estado en la práctica. Pues en la práctica es un golpe de Estado jurídico de primera magnitud. Yo no sé qué jurista va a ser capaz
de firmar un informe como el que pide el señor conde Pumpido. Oh, pues la señora Balaguer, que el otro día contaba que aunque esté demostrada la inocencia de un denunciado por violencia de género, había que hacer caso a la denunciante. Bueno, ya, pero yo me refiero a gente que verdaderamente... Ah, estás hablando de juristas. Yo estoy hablando de juristas, estoy hablando de eso. Y, lo de magistrado de lo constitucional, pero, ya lo entiendo. Claro, la gente quizá no recuerde, me extiendo solo 30 segundos, la gente quizá no recuerde que el hijo del señor conde Pumpido estuvo involucrado en una serie de hechos y circunstancias, sí, ciertamente, muy complicadas, y hay rumores consistentes que indicarían que el señor conde Pumpido, padre, no es del todo libre a la hora de tomar decisiones estrictamente jurídicas. Es decir, que no estaríamos solamente ante la voluntad ideológica por parte del padre de actuar en el sentido en que actúa, sino ante una cierta coerción lateral que le empuja a tomar decisiones en unas sabiendas de que jurídicamente son impresentables. Vulgarmente llamado chantaje. Ya. No sé si me... Bueno, perfectamente, sí. Bueno, eso lo explicaría, efectivamente. Explicaría también por qué tantos amigos, amigos de aquí, de la casa, que han defendido siempre a Cándido Conde Pumpido como, no desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista profesional, como un jurista, después de todo, riguroso, llevan sin hablar un montón de meses, porque lo que se está viendo es completamente insospechado. Es que vamos a ver, yo personalmente conozco resoluciones de Conde Pumpido que son desde el punto de vista técnico-jurídico perfectamente defendibles. No en la etapa actual, no sé si ya me que lo son, porque él es un jurista que tiene experiencia, etcétera. Entonces, lo que mucha gente de nuestro sector se plantea es cómo es posible que una persona que tiene ese bagaje, esa formación específica en la profesión, le pegue semejantes patadas a los códigos. Entonces, claro, tienes que buscar una explicación, ¿no? Y esa es la que se está manejando en determinados foros que yo tengo la suerte de frecuentar. Pues es muy interesante, Miguel, eso que dices. Y hay que apuntarlo en la agenda esa que tiene usted. Cosas de las que me he enterado en El Gato. Bueno, pues apunte esto. Miguel, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Javier. Contestando a la pregunta de mi compañero Miguel Durán, que cómo es posible que Conde Pumpido, que comparto contigo, que por desgracia, porque es la mano del gobierno, el tentáculo de Sánchez, es un gran jurista. Pues ¿cómo es posible? Pues muy sencillo, porque está a las órdenes del número uno, como bien apuntaba Jorge Campos, ¿no? Y esa es la pena y la desgracia para el Estado de Derecho y para la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Sin perjuicio de eso, yo no quería dejar pasar estos segunditos que me deja José Javier Esparza para recordar que hoy, 25 de marzo, Vox ha sacado un apoyo, una campaña de apoyo a la familia, a la mujer, a la vida, y creo que es fundamental recordarlo en estos años en que vivimos en nuestra nación y en Occidente en general, donde el derecho a la vida, el apoyo al matrimonio, a la natalidad, a la maternidad, a la paternidad, vamos, en general al impulso demográfico, ¿no?, se ha quedado de lado. Así que por eso me... Sí, señor, la campaña que ha lanzado Ainhoa García Flórez, que estuvo aquí contándonos, recuerde usted, el programa que iban a abrir y que va a toda marcha. Así que en un mes, un par de ellos, volverá aquí a sentarse para contarnos cómo ha ido la cosa, ¿no? Bueno, vamos a empezar por una cuestión muy importante desde hace muchos años. Para mucha gente. No es que determine su vida, pero esa típica cosa que te queda siempre en la cabeza. Le va a parecer a usted una cosa, ¿quién mató a Kennedy? No me diga usted que no ha visto una película, un libro, una discusión, cualquier cosa sobre el asunto de Kennedy. Algunos incluso lo vivieron. Quiero decir que ya existía, ya habían nacido cuando aquello ocurrió. Ahora, una de las personalidades más relevantes de la administración Trump es un sobrino de Kennedy, es hijo de Robert, que también fue asesinado. Y una de las promesas que había hecho Donald Trump era que en cuanto llegara al poder abriría los archivos sobre, hasta el momento secretos, ocultos, sobre el asesinato de Kennedy.
Y lo ha hecho. Lo ha hecho, los ha abierto y bueno, y hay en este momento una legión de investigadores en todo el mundo dejándose las pestañas porque no sabe usted lo que hay ahí. Aquí le hemos encargado el trabajo al más dispuesto de todos nosotros, que es Yago Soler. Y dice, pues, está fascinado. Dice, pero claro, esto es para 6 o 7 semanas o meses, porque es realmente inabarcable la cantidad de documentación. Pero entre todo lo que ha aparecido ya, hay cosas realmente muy interesantes, muchas insospechadas. Y creo que vale la pena contarlas porque, bueno, mire, esto ya no es la teoría de la conspiración, esto es la demostración de la conspiración y los diferentes hilos que van apareciendo en torno a uno... cambió la historia del mundo, que el asesinato, sobre todo que cambió la trayectoria de los Estados Unidos. O quizá no. Yago Soler. Es posiblemente uno de los disparos más famosos de la historia. Le rodean muchas teorías. Trump dijo que liberaría toda la documentación del asesinato de Kennedy, pero faltan miles de documentos y muchos de los publicados están tachados, en mal estado o ilegibles. En ellos se habla de las operaciones de la CIA a lo largo y ancho del mundo, de Cuba, China e incluso de España. Pero en lo referente al asesinato hay varios puntos interesantes. Un agente de la CIA que confiesa su participación en el magnicidio y acaba muerto en la puerta de su casa, aparentemente por un suicidio. Otro documento donde un informante relata que las autoridades soviéticas le dijeron que Kennedy iba a morir asesinado. Según los archivos, él lo trasladó a Washington e informó que lo iban a matar en Dallas y que el asesino moriría después. Aún no hay información de la CIA que contraste los relatos del informante. También sale la teoría de Israel. Hay ciertos documentos donde se intenta ocultar las relaciones de la CIA con el Mossad. Se habla de un alto oficial estadounidense. Indican no desvelar si la gente trabaja para proyectos israelíes. Pero para Tel Aviv, este sujeto era el mayor sionista de todos, por haber intentado descarrilar la política de Kennedy en contra de que Israel tuviese armas nucleares. Años más tarde se supo que ocultó documentación en la investigación sobre el asesinato del expresidente. También salen a la luz detalles sobre los viajes del asesino de Kennedy a los consulados de Cuba y la Unión Soviética en México. Son miles de documentos que siguen sin esclarecer el asesinato, mientras quedan alas a las teorías. Bueno, y esto de momento es lo que le podemos ir contando y volveremos a contar más cosas según vayamos procesando toda la información que va apareciendo. Pero ya ve usted que el abanico se amplía. O sea, los soviéticos lo sabían, pero no lo estaban contando como si fueran a ser ellos los que le iban a matar. Hay gente búlgaro que seguramente doble, como ocurría tanto en aquella época, al que se lo cuentan para que lo cuente a Washington, o a lo mejor lo cuenta sin saber los rusos que se lo iban a contar. No le quiero usted liar la cabeza. Aparece la conexión israelí, donde lo llamativo es que hasta el momento ya ha estado tapada, es decir, que esos documentos se habían deliberadamente ocultado para cegar cualquier posible conexión, así que se va complicando mucho, y es ese tipo de situación en la que cuando abres toda la documentación, la realidad es todavía más compleja de lo que tenías delante sin tener la documentación completa. Y Cuba, y la conexión cubana, que es importante, Marcela, claro. Bueno, yo creo que efectivamente todo es una incógnita, como bien apuntabas, José Javier, y que a lo largo de, si es que salen todos los documentos, a lo largo de estos días o meses nos enteraremos de más cosas. Pero yo creo que lo que subyace detrás de este asunto, y es la clave, es que Trump es un presidente que cumple sus promesas electorales. Al final de la campaña prometió a sus votantes y a los electores estadounidenses que sacaría la información sobre Kennedy, y lo ha cumplido. No tardó ni, vamos, un escaso mes, no escasos días, escasos 15 días, a finales de enero firmó el orden o el mandato para sacar estos documentos a la luz, y ya están a la luz, ¿no? desde hace un par de semanas. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la realidad, que aquí hay un presidente que cumple con su palabra, que cumple con su deber, que cumple con el compromiso de sus electores, y que es lo que escasea, por desgracia, en Europa. Claro, estamos en pleno proceso de hipótesis, ¿no? Exactamente. Y cuanto más papeles vayan apareciendo, más hipótesis. Claro, yo lo único que tengo que decir, abundando un poquito en lo que apunta Marcela, es que quizá la gente, porque no nos acordamos a veces de las cosas que pueden tener una cierta relevancia,
quizá no mucha gente se acuerde de que 3 meses y poquitos días antes de que se produjeran las elecciones, a Trump lo intentaron asesinar. Bueno, 2 veces, sí. Claro, pero es que lo intentaron asesinar. Sí que sí. Es decir, ¿que eran locos, como nos han intentado hacer creer? Yo, sinceramente, no lo descarto absolutamente, no en absoluto, pero me cuadraría mucho más que efectivamente ahí hubiera una operación de más largo alcance. Y luego, por seguir indicando, ¿podía tener interés el Partido Republicano en asesinar a Kennedy sabiendo que el sistema constitucional americano establece claramente que la sustitución es como es decir, que al presidente que pueda quedar en situación de incapacidad o que fallezca le sustituya el vicepresidente? ¿Podía tener interés el Partido Republicano? Me parece que no. ¿Y podía tener interés alguien dentro del Partido Demócrata? Pues no lo sé. Los lobbies que realmente pudieran sentirse perjudicados por la actitud de Kennedy, ¿podían estar detrás de todo eso? Pues no lo sé. Pero la imagen de presidente estupendo, magnífico, que se nos ha transmitido después de... Sí, se ha mitificado enteramente la figura de Kennedy. Absolutamente. Sí, sí. Es decir, el Kennedy que se nos ha presentado como mártir porque fue asesinado, ¿es el Kennedy real? ¿Es el Kennedy que efectivamente... Cada vez hay más indicios ya de que efectivamente no lo era en absoluto. Bueno, y pues, no hablamos solo de su vida personal. No, la vida personal, lo de su entrepierna, a mí, bueno, hombre, es un indicio, es un dato, pero en definitiva no sé hasta qué punto eso nos tiene que condicionar. A mí no me resulta determinante la sugerente voz de Marilyn Monroe cantándole aquello de Happy Birthday for You, ¿no? O to you. No, yo lo que digo es que efectivamente me gustaría que Trump llegue hasta el final y que no se conforme solo con hacer un decreto, una norma que liberalice o libere el secreto sobre los papeles que está desencriptando, si vale la expresión, sino que además él mismo promueva una investigación con todas las consecuencias, porque eso pertenece a la historia no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Pues ahí no sé si va a llegar, porque de momento cosas que él ha abierto, como por ejemplo la lista famosa de Epstein y de su isla, está abierto, pero la gente se ha callado. Bueno, por razones. Jorge Campos. A mí lo que me extraña es que Pedro Sánchez aún no haya salido a decir que fue Franco el que mató a Kennedy. Está dudando si Franco Abascal está claro, ¿no? Supongo que mañana en su comparecencia en el Congreso algo dirá. Pero ahora, en serio, o no, no sé. La verdad es que por ahora también es verdad que es apabullante. Creo que hay cientos de miles de páginas, es tremendo. O sea, el análisis llevará mucho tiempo. De lo que ahora se ha podido publicar, pues no esclarece demasiada cosa. Están los elementos que siempre se han hablado, que si la CIA, que si... La CIA es omnipresente, que si la mafia, que si, bueno, están los elementos de siempre. Lo que queda claro es que no fue una acción solitaria de Lee Harvey Oswald, quien fue, por cierto, asesinado por Jack Ruby, quien también murió. No fueron acciones de 2 hombres, que uno mataba al presidente y de repente aparece otro que mata al asesino y mueren todos, ¿no? Eso está claro, que la versión oficial es la menos probable. Ahora, realmente quién estaba detrás de todo eso aún no lo podemos saber. Esperemos que se sepa. Y está muy bien el ejercicio de transparencia, desde luego, del presidente Donald Trump y de cumplir con lo que había dicho, sí. Y yo estoy deseando que llegue algún día al poder en España alguien que diga: voy a abrir los archivos del asesinato de Carrero Blanco y del 11M.
Hombre, sinceramente. Sobre todo para evitarnos un poco lo que apuntaba Jorge de las versiones oficiales, ¿no? O sea, al final cuando sacamos estos archivos, pues se ve la realidad histórica y, Claro. y la verdadera mal llamada memoria histórica a En fin. mi criterio. Toda la vida se ha comentado en la disidencia cubana que Kennedy estaba muy involucrado con Fidel Castro y no sé si algo saldrá de estos documentos, pero eso es una realidad que está ahí, ¿no? Y que también Lo hay más que denunciar. interesante cuando uno se encuentra ante este tipo de situaciones en la historia o en la vida en general, es el viejo adagio, proverbio, cuestión latina del qui prodest, ¿no? ¿A quién favorece realmente? Y cuando favorecen a 250 agentes al mismo tiempo, la cosa se complica muchísimo. Se puede complicar, pero la cuestión está en seguir la pista, ¿no? Claro. La cosa de chercher la femme, ¿no? Que decís los que sabéis francés. Ajá. A mí me parece que lo más importante es ver de todo lo que puedan encontrar ahí, es realmente quién obtuvo el mayor beneficio, sí. El mayor beneficio de todo eso. En fin, bueno, hasta Hay aquí... otro caso en España que también sería interesante que sacaran a la luz, como el caso del 11M recientemente acaecido, que nos ayudaría mucho a los españoles para esclarecer. El 11M y el 16 de Carrero son determinantes en la historia de España. ¿A quién favoreció más el 11M? Claro, bueno, sí, pero ahí efectivamente... ¿A quién aprovechó más el 11M? Sí, la cuestión es... bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, pero ahí sí que le prometo que vamos a tocar ese tema, porque además ya que lo saca Miguel Durán, pues andando. Además tú lo conociste muy bien. El problema no es a quién aprovechó más, es antes de la manipulación informativa a quién hubiera aprovechado más en condiciones normales. Pregunta que rara vez se hace la gente. Sí, sí. Claro. Y este es un tema interesante. Pero Sí, bueno, pero, en fin. Da para mucho. Oh, que sí, da para mucho. Pero avísame con antelación para que va yo a ser tenga el programa. específicamente contigo y con Marcela Rigía por haber abierto el melón. Vamos así. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Bueno, vamos por partes. En Ucrania siguen las conversaciones, Rusia-Estados Unidos, Estados Unidos-Ucrania, Rusia y Ucrania no hablan entre sí, y todo va muy despacio. Y todo va muy lento, pero van paso a paso. ¿Qué es lo último? Lo último es el compromiso, que creo que podemos ver en la información, de un alto el fuego en el Mar Negro, ya no solo en industrias energéticas. ¿Qué significa un alto el fuego en el Mar Negro? Significa que las rutas comerciales por mar quedan abiertas. Esto es muy importante y por otra parte encaja bastante con la mentalidad de Trump, que es arreglar este conflicto fundamentalmente, como es él y en su mentalidad, por el dinero. O sea, ¿aquí qué va a ser lo peor? ¿El desastre económico? Por supuesto los muertos, claro, pero eso está en el campo de batalla y los contendientes de momento no van a bajar la guardia. Bueno, pues sabemos, infraestructuras energéticas, infraestructuras nucleares, comercio marítimo. Y así van pasito tras pasito. Y eso van. ¿Y en Europa qué? Pues en Europa pues, acelerando, porque esta guerra se va a acabar. Eso lo veremos después cuando hablemos del caso europeo y de esa especie de alerta de miedo lanzada desde la Comisión Europea. Por otra parte, los aranceles continúan. Todo esto, recordaba hoy Borja Montoro, fuerte abrazo, que lleva dos meses y 5 días gobernando este hombre, ¿no? Nada más. Sí. Es que va a dar la vuelta al mundo enteramente, es decir, lo ha girado por completo, el tema de los aranceles. El tema de los aranceles, al que luego le vamos a dar un contexto que creo que lo explica bastante bien. Y que usted sabe que aquí estamos tratando desde el principio de ponerlo en su contexto, porque es que uno lee por ahí a ciertos comentaristas y da la impresión de que en el mundo nunca había habido aranceles hasta que llegó Trump. Y oiga, no, vamos a ver, seamos serios. Por supuesto que a España le pueden hacer daño, mucho daño, esos aranceles en materia, por ejemplo, vinícola, en materia olivarera, claro, lo cual, por cierto, depende de la Unión Europea, no tanto de nosotros, que aquí no pintamos ya nada. Bueno, ¿el que tiene en la cabeza? Trump, pues seguramente solo lo sabe él, pero hoy Marín Vallejo trataba de hacer una aproximación.
Donald Trump sigue con su propósito de imponer aranceles a varios países y ayer dio un paso más en este objetivo. Cualquier país que adquiera petróleo o gas en Venezuela se va a enfrentar a aranceles del 25% sobre las transacciones comerciales con Estados Unidos. A esto Trump lo ha llamado arancel secundario. Esta medida es una represalia a Venezuela porque, tal y como ha asegurado Trump, Maduro ha enviado a propósito y con engaños a decenas de miles de criminales como asesinos o miembros de organizaciones delictivas. Entre ellas, Trump ha destacado el Tren de Aragua, una banda criminal de Venezuela que ha sido catalogada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos. Además, esta medida ya tiene fecha de arranque, el próximo 2 de abril. Entre los países afectados se encuentra España. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, nuestro país importó 3 millones de toneladas de petróleo venezolano en el año 2024, lo que supuso un aumento del 116% con respecto al 2023. Por lo tanto, España también saldría perjudicado de estos nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. La cosa venezolana es gordísima, ¿eh? Además, en la oposición venezolana ahora mismo están brindando con champán. Pero recuerde usted que había un problema serio con la renovación de las licencias de Chevron, que es norteamericana, con el petróleo venezolano. Y Trump queriendo cerrarlas y Chevron agarrándose aquí y allá para continuarlas. Porque cuando uno ha firmado una explotación, oiga, eso genera un derecho, ¿verdad? Este tema de los aranceles es fundamental para ahogar al régimen de Maduro, que todos hemos visto que es un régimen despótico y criminal. De siempre. Bueno, pero progresivamente. Ahora, termino ya metiendo un elemento más encima de la mesa para ponerlo en su contexto, y es lo siguiente. Porque esto de los aranceles mucha gente no termina de entenderlo, porque es nuevo. Es nuevo exhibirlo tan públicamente, ¿eh? Recuerde usted que aquí, cuando el gobierno español quiso imponer la tasa Google, que era Sánchez ya, Biden dijo, pues te voy a meter un arancel. Y al final aquello se cayó, Google acabó patrocinando la cátedra de Begoña, en fin, bueno. Vale. Los aranceles forman parte de una batería de medidas. De una batería de medidas encaminadas a un objetivo muy concreto, que va mucho más allá de una guerra comercial con unos o con otros. Y eso justamente es lo que J.D. Vance explicaba la semana pasada en un simposio que se llama American Dynamics, creo yo, o Dinamismo. Realmente desopilante, porque es que lo dice todo clarísimo. Yo publico sobre eso en Gaceta Hoy. Si quiere usted ver el desarrollo, además hay una mención expresa a un link directo al discurso de Vance traducido al español. Pero Miguel Gutiérrez nos hace un informe con lo fundamental. Informe Gutiérrez. El binomio Trump-Vance es el principal rival del globalismo. La nueva administración americana también quiere poner a examen el dogma de que la globalización y sus efectos son inevitables. Vance considera que este proceso orquestado por la élite ha sido nocivo para la clase trabajadora americana, pues ha supuesto la externalización de la producción con tal de abaratar costes. También nocivo para la industria nacional, pues ha paralizado la innovación y relegado al sector a un segundo nivel. Esta es la tesis que el vicepresidente expresó en la cumbre American Dynamism. It should be no surprise that when we send so much of our industrial base to other countries, we stop making interesting new things right here at home. Deindustrialization poses risks both to our national security and our workforce. It's important because it affects both. And the net result is dispossession for many in this country of any part of the productive process. And when our factories disappear and the jobs in those factories go overseas, American workers are faced not only with financial insecurity, they're also faced with a profound loss of personal and communal identity. Vance sostiene que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han fallado a sus ciudadanos mientras han empoderado a otras naciones, como los BRICS. Así lo razona. The first is assuming that we can separate the making of things from the design of things. The idea of globalization was that rich countries would move further up the value chain while the poor countries made the simpler things. But I think we got it wrong. It turns out that the geographies that do the manufacturing get awfully good at the designing of things. Now, we assume that other nations would always trail us in the value chain, but it turns out that as they got better at the low end of the value chain, they also started catching up on the higher end. We were squeezed from both ends. Second is that cheap labor is fundamentally a crutch. It's a drug that too many American firms got addicted to. Now, if you can make a product more cheaply, it's far too easy to do that rather than to innovate.
En definitiva, Vance cree que es necesario combinar en suelo americano la innovación tecnológica y la producción para que Estados Unidos vuelva a ser el número 1 a nivel industrial. It's time to align the interests of our technology firms with the interests of the United States of America writ large. We can only win by doing what we always did, protecting our workers and supporting our innovators. En este proceso, la administración Trump se compromete a reducir impuestos, a rebajar los costes y a eliminar la burocracia para que las empresas apuesten por Estados Unidos. Todo lo contrario que sucede en Europa. Así lo de los aranceles se entiende mejor. Es decir, si te van a seguir en uno de productos externos, normalmente además producidos a partir de diseños y de iniciativas norteamericanas, te van a dejar a tu gente aquí sin trabajo, o con trabajos muy precarios, que solo satisface una inmigración masiva, generalmente además ilegal. Que los aranceles forman parte de esto, o sea, protege tu producto y a los que inviertan aquí, desde aquí, además les vamos a dar muchas facilidades. Este es el plan. Y a usted le puede parecer bien o mal, pero que entienda usted por qué se hace todo esto, ¿verdad? No haga caso a la gente que habla por ahí. Bueno, y es una revolución. Jorge Campos. A fin de cuentas, lo que está haciendo el gobierno y la administración Trump es defender a su país, tal como dijo y prometió en campaña electoral. Y es real, lo que tú estás comentando es así, es que no se entiende en ningún país normal. No lo entenderíamos nosotros si estuviéramos en el lugar de Estados Unidos, diciendo, oye, nos inundan de productos de otros países y en cambio nosotros no podemos dar salida a los nuestros, o lo que es peor, nos perjudica directamente. Pues es lo que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Claro. Pero si fuéramos un país que cambiara su sentido de voto y tuviera de presidente a alguien, pues como está llevando a cabo Donald Trump, pues las cosas cambiarían. Y sería el propio ciudadano el que veía los beneficios de todo eso. Porque a fin de cuentas estas políticas lo que hacen es beneficiar al pequeño empresario, al autónomo, a la gran industria. Reindustrializa tu país. La fuga de talento, que nuestras principales industrias o empresas estén fuera, todo eso ha sido provocado por la globalización. Entonces, oye, lo que hay que procurar, de alguna manera, es que primero defender lo tuyo y después, si encima puedes ayudar a otros, pues fantástico y fabuloso. Pero lo que no puede ser es poner a disposición de todo el mundo todo tu talento, toda tu producción, para que después encima tú seas el perjudicado. Entonces, yo es que cuando yo digo según qué discursos, los aranceles se han vuelto locos, dices, bueno, un momento, pero ¿alguien se ha puesto en el lugar del otro? Porque evidentemente que nosotros no queremos aranceles para el producto español, pero eso es, para evitarlo, lo que hay que hacer es negociar con ese gobierno que te está imponiendo unos aranceles para decir, oye, ¿cómo arreglamos esto? Pues como lo han arreglado con Argentina, por ejemplo. El tema de los aranceles entre Estados Unidos y Argentina, por ejemplo. Es decir, aquí si no tuviéramos a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, que se ha erigido como el líder anti-Estados Unidos y anti-Trump del mundo, pues a lo mejor no nos irían tan mal las cosas. Pero claro, si encima tenemos un señor presidente del gobierno que no solo desindustrializa nuestro país, no solo empobrece nuestra economía, no solo nuestro principal talento y el de los jóvenes huye hacia otros países, sino que encima se erige como el anti-Trump, pues ¿cómo no nos van a aplicar aranceles? Entonces ahí tenemos el problema, en Pedro Sánchez. Don Miguel. A ver, el término globalización, los que ya peinamos muchas más canas que ganas tenemos, podemos recordar que arranca probablemente de la última década del siglo XX. La globalización es, en definitiva, el epítome del liberalismo a ultranza. Es decir, los que ahora puedan criticar que Vance o Trump o los dos quieran cargarse la globalización, en definitiva, lo que estarían defendiendo es ese liberalismo a ultranza. La globalización le va bien, le va muy bien, efectivamente, a los países que tienen una mano de obra barata, que tienen una infralaboralidad,
porque los demás no somos competitivos. O sea, le va bien a los ricos de los países ricos y a los pobres y a los ricos de los países pobres. Porque, mira, y a los pobres de los países ricos les hace polvo. A los pobres de los países y además ricos. os voy a interrumpir. Es que todo ese sistema se cae en el momento que no estás en igualdad de condiciones. Claro, Porque pero- no puedes competir, lo que estabais diciendo, donde países donde la producción es baratísima, donde la mano de obra no cuesta nada y donde las fábricas se van a producir allí en detrimento de tus trabajadores y tus empresas. Entonces, claro, si no estás en igualdad de condiciones, lo tienes muy difícil. Cuando tú criticas la deslocalización de las empresas que se van desde tu país a otros países donde resulta mucho más fácil producir, en definitiva lo que estás haciendo es poner de manifiesto que ese sistema de la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios no es, como nos describieron, un modelo extraordinariamente positivo. No es extraordinariamente positivo. Esa globalización debería haber sido modulada, por ejemplo, imponiendo aranceles a productos producidos, aranceles, o sea, impuestos es que efectivamente, a eso es lo que productos estamos, que claro. hubieran sido generados en esos países en los que se tiene gente contratada en condiciones infrahumanas. Vamos a ver, si esta es... mire, es los tomates de Marruecos o los fresones de Marruecos. Si es que es muy fácil de entender. O sea, usted cuando oiga la palabra aranceles no piense que es un pecado capital. No, es proteger tus tomates contra otros tomates producidos normalmente, por cierto, con participación de empresas europeas, ¿verdad?, en condiciones laborales que aquí... José Javier, es que se empuja. Se Laborales empuja a las y empresas españolas y europeas Claro. a irse a Marruecos. Claro. Se les empuja Miguel, que se vayan. Miguel Durán, cierra tema Marcela. Cierro simplemente diciendo, no hay sistemas intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. A mí me suscita mucho interés ver cómo se va a seguir desarrollando todo eso. Me gustaría que no se produjera ninguna incoherencia por parte del gigante estadounidense y que cuando efectivamente hablan de poner patas arriba el mundo como lo están poniendo, a ser posible lo hagan con la mesura necesaria para que no todo sea para ellos. Es lo que me gustaría a mí. A mí hay formas, lo he dicho ya en alguna ocasión, formas de Trump que no me gustan, pero sí que es verdad que el fondo de Trump de momento no me decepciona. Doña Marcela Regia. Bueno, comparto todo lo que se ha dicho en la mesa, pero creo que hay que hacer dos análisis claves, ¿no? En primer lugar, uno al propio discurso de Vance y por otro lado, esa situación que nos ha afectado a España, como bien ha expuesto Jorge Campos en la mesa, ¿no? Yo creo que hay que destacar una parte importante del discurso de Vance que no hemos sacado aquí a la luz, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque que era lo que dirigía el discurso. Sí. Sin perjuicio de que hay que leerse también el editorial de José Javier, El que artículo de Javier. Ahí estamos, el ha artículo de analizado Gaceta hoy el es tema. muy importante. Has analizado hoy muy bien el tema y lo comparto, pero la realidad es que plantea una cosa, sin perjuicio de que yo comparto el discurso general, pero sí soy temerosa de la inteligencia artificial, no en el plano de que la misma prospere, ¿no? Porque es verdad que a lo largo de la historia de las naciones y del mundo, la tecnología ha ido entrando en la vida del ser humano y no siempre ha tenido por qué llevarnos a esto que apuntaba Trump, ¿no?, de menor producción o menor salario, ¿no? El ser humano se ha adaptado y al final ha generado muchas veces el impulso de la tecnología o de los medios más avanzados a lo largo de la historia, ¿no?, mayor producción y mayor estabilidad salarial, ¿no? Entonces no le tenemos que temer por eso, estoy de acuerdo, pero apunta una frase muy interesante que ha dicho más o menos, ¿no?, que estas nuevas tecnologías productivas como la inteligencia artificial lo que hay que tratar es de dominarlas, y eso estoy completamente de acuerdo. Muchas veces cuando nos viene algo que es excesivamente grande o excesivamente difícil de controlar, lo que hay que aprender es a cómo gestionar eso en la vida de los seres humanos. Entonces quería apuntar eso sobre su discurso. Y sobre el tema del fin de la globalización, pues ya se ha hablado en esta mesa. A la postre, lo que ha denunciado Vance en este discurso nos ha afectado no solo a Estados Unidos, y no olvidemos
que el mensaje de campaña principal de Trump en su anterior campaña y en esta siempre ha sido América primero. Y es que con América primero, pues también esta externalización de la producción, América pierde. Y eso nos ha pasado en España. Entonces, esta globalización al final ha tenido efectos devastadores, tanto económicos como de producción, para los países europeos, en concreto también en España, que nos han llevado a empleos deslocalizados y precarios. Y esto es una realidad que denuncian muchos partidos y que vivimos muchos jóvenes españoles en especial, ¿no? Entonces, estos recursos fuera de la Unión Europea han dado lugar a que desaparezcan sectores claves y muy en especial en el caso de España. Y al final la identidad de la nación también, porque cuando existe la globalización también perdemos la identidad de la nación, de la cultura original de las naciones, la tradición, los valores, y todo esto se sustituye por las grandes tecnológicas, las nuevas ideas globalistas o de globalización, y esto también desarraiga las culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues comparto el discurso casi en su mayoría y me alegro que alguien traiga a la palestra este tipo de denuncias. ¿Quién es, de hecho, hoy en el mundo la única potencia que sigue pensando en esa forma de división del trabajo y tal? La Unión Europea. Con lo cual, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Vamos a ver, si usted piensa que los chinos, los rusos, los norteamericanos son todos muy mala gente y criptobolcheviques, o sea, no. No. Aquí hay alguien que está yendo al contrario que todos los demás. Entonces, mire usted a Úrsula a los ojos y pregúntese, ¿es el lápiz más afilado del estuche? Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero antes de eso, tengo que contarles una sorpresa musical. ¿A usted le gusta la zarzuela? Todavía no le gusta a usted la zarzuela, porque con lo que le vamos a contar enseguida le va a encantar. Hasta ahora mismo. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. ...22:35, 21:35 en Canarias. Le cuento a usted que no llueve en Madrid. Ha empezado la estación seca en Saigón, parece que es donde estamos, y es un momento ideal para ir al teatro. A ver qué, zarzuela. Zarzuela, seguro que a usted le gusta. Yo no conozco español que no le guste. Conozco españoles a los que no les gusta la música, les gusta el reggaetón y eso. Pero por eso lo entiendo. Bien, cada cual tiene sus limitaciones, ¿no? Pero si te gusta la música, te tiene que gustar la zarzuela, porque fíjese usted que la cultura oficial, o sea, los culturetas, ¿no?, llevan años con la cosa de la caracterización de la zarzuela como una cosa pues secundaria, menor, género chico lo llamaban, y a chico como Florinda Chico, que era enorme, de chico nada, eran unas piezas maravillosas, unas melodías extraordinarias y además el genio popular español. La zarzuela es una de las cosas que hay que defender a machamartillo. Y mire usted por dónde lo nuevo de Torrelledó nos va por el registro zarzuelero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué alegría, muy buenas tardes, noches, un placer. Una puntualización, el género chico es zarzuela, lo único que es solamente de un acto, así de sencillo. En aquella época, a principios del siglo XX, teníamos, y a finales del XIX, el género ínfimo, variedades, que era todo esto, y el género chico... El género ínfimo lo tenemos ahora en el Congreso de los Diputados. Pues no de la subterráneo. Puedes tomar, si queréis, el título, pero por ahí sí, está ya inventado. No lo vamos a quedar. Y el género grande era el de 2 o 3 actos. Y nada, estamos ahí el día 12 de abril. Sábado día 12 de abril, sábado, ¿dónde? A las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional de Música, dentro del proyecto séptima edición Dreamers, concierto solidario. En esta ocasión la entidad beneficiaria es la Fundación de Claudia Teglen, Convives con Espasticidad,
Y nada, esperamos a toda la gente. Las 6 ediciones anteriores fueron apoteósicas y esperamos que esta 7ª edición, con todo lo que hemos programado, sea apoteósico. Un coro de más de 350 voces y un cuarteto solista impresionante. ¿Y de verdad va a cantar Ramón? No, Ramón no va a cantar. Va a cantar María Rodríguez. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros y más con el maestro Torrelledó, que hemos compartido muchas buenas noches y muchas buenas tardes de zarzuela en el Teatro de la Zarzuela y en otros espacios, ¿no? Así que muy contenta de regresar. Ramón siempre es muy reacio a contar lo que se va a cantar allí, pero por eso te tenemos a ti esta noche aquí, para que nos chives algo. Bueno, pues se van a interpretar las partes de las partes más conocidas del género y que el público se las sabe casi mejor que nosotros, por eso hay que hacerlas muy bien, porque ellos son los mayores críticos que tenemos, pero también, la verdad, debo decir que la zarzuela al público, yo creo que somos enfermeros del alma, ¿no? La zarzuela es un género que yo he experimentado en el mundo entero, que tiene un triunfo absoluto. Yo voy a interpretar la Maripepa, vamos a cantar el dúo de Felipe y Maripepa, voy a interpretar un repertorio madrileño, el Rosa, la de los claveles, que ese sí que es una zarzuela de género chico, pero que es una romanza grandiosa y maravillosa, y bueno, pues imagino que se interpretarán partes de Luisa Fernanda, se interpretarán Ay, partes... Felipe de mi vida, eso está cantándolo mentalmente Miguel Durán. Lo estaba cantando, lo estaba cantando. No, estaba seguro. Ay, Felipe de mi vida. Tampoco va a cantar Miguel Durán, no se preocupe. Sigue. Maripepa de mi vida. Bueno, lo importante es que la zarzuela... Sí, señor. Bueno, sí que va a cantar Miguel Durán. Muy bueno. Oye, Miguel, estás contratado. Bravo. Bueno, es que a mí la zarzuela, sinceramente, desde que era adolescente, o preadolescente incluso, estaba en los colegios de la ONCE y entonces Radio Nacional de España, recuerdo que los sábados por la noche emitía las zarzuelas más populares, ¿no? Y yo me aficioné desde entonces y tengo, yo creo que el repertorio completo de zarzuelas españolas, bueno, zarzuelas en definitiva. Porque la zarzuela es española por definición. Por definición, ¿no? Entonces... Sí, es interesante porque es un género que tienes una versión en Francia, la operette, ¿no? Entonces claro, ellos tienen... Pero la zarzuela es mucho más perfecta desde el punto de vista musical, escénico también, claro. Sí, representa a un país, representa una cultura, y es más, no es una reliquia del pasado. Para nada. Para nada. Ha conmocionado y conmociona, y yo espero que conmocione a personas de toda la Haya. Y en cuanto a las nuevas generaciones, os puedo asegurar por experiencia que se vuelven absolutamente locas. Yo he estado ahora en Kiev haciendo música, entre ellas zarzuela, y había mucha gente joven, y la gente cuando lo ha escuchado, fervorizada, ha estallado en gritos y en aplausos. Es una gozada ir con esta marca España por todo el mundo. O sea que lo del reggaetón tiene cura. Eso está muy bien visto. Es muy interesante porque además las historias que se cuentan en las zarzuelas, porque son historias en realidad, claro, son y hay de todo, o sea, tienes historias de amor, tragedia, humor, con mucha frecuencia, mucho humor, forma parte además de eso, y es auténticamente maravillosa. Y es verdad lo que dice Ramón y lo que estaba señalando tú antes, María, que en realidad por todas partes la vendes, Sí. Vayas donde vayas. Sí. Bueno, yo he cantado zarzuela en el Carnegie Hall de Nueva York, he cantado en el Lincoln Center con la Filarmónica de Nueva York, he cantado en Alemania en 3 temporadas con la Dresden Philharmonie. Hemos hecho zarzuela por el mundo entero y la verdad es que es una majeza la que tiene la música española, que lo decía Teresa Berganza, única. Entonces, la zarzuela mal interpretada produce rechazo, pero cuando está bien hecha, y lo que vais a oír en el Auditorio Nacional el día 12 de abril va a ser un espectáculo único de escuchar, lo digo ya, por todos los músicos que van a participar, cantantes, voces, coro. Es grandioso lo que se va a oír y eso pocas veces lo produce o supera a la zarzuela, y lo tengo más que comprobado, a la ópera y a la zarzuela española. Pues hay que ir, yo desde luego no me lo pierdo. Esto no estaba previsto, pero es que me están diciendo desde control que vuelva a cantar, que vuelva a cantar. Sí. Tú, no, Miguel no. Bueno, Miguel sí quiere. Que va a cantar ella. Pero Es que tienes quiero una voz. decir que estamos ante
la digna o una de las grandes dignas representantes de la lírica española y de la zarzuela de este país, María Rodríguez. Tú antes decías que hemos hecho muchas cosas juntos y espero seguir haciéndolas. Ha sido de las experiencias más increíbles de mi vida, artísticamente y como amistad y un montón de cosas. Claro. Eres un dios. Bueno. Esa romanza que vas a cantar de Rosa, esa es tremenda. De los claveles, les puedo asegurar que no hay una versión como la que hace María Rodríguez. Yo les invito a que vayan a YouTube, pongan... No, que vayan al concierto, tío. Que vayan al concierto. Que vayan al concierto, porque el aperitivo, la culpa es de Ramón, el aperitivo lo vas a cantar tú aquí ahora. Para que usted le vaya sonando. Eres lo más, María. Bueno, muchas gracias. La verdad es que desde muy pequeñita, yo me aprendí Maripepa con 8 años, yo siempre lo digo porque... La hicimos en la zarzuela. En mi familia, me ponían los discos de zarzuela y los discos de Teresa Berganza, y a mí me empezó a llamar mucho la atención y yo me aprendí el texto, tanto el texto que en el caso de La Revoltosa es una joya, el texto de Carlos Fernández Shaw, como que es en verso, es precioso, como la música de Ruperto Chapí, ¿no? O sea, hay que conocer bien el género y te engancha, o sea, te engancha. Lo que pasa que la pena es que no se dé a conocer. Entonces, con los niños, hay niños, por ejemplo, hay un pueblo en España, La Solana, que los niños desde los 4 años cantan zarzuela, porque allí se desarrolla la Rosa del Azafrán y es de los pocos sitios en los que yo veo que todas las generaciones se enamoran de la zarzuela y yo me enamoro de cualquier género musical que sea bueno. La verdad que el reggaetón me cuesta más. No, bueno, me gusta todo, ¿no? Lo que pasa que, sinceramente, defiendo el género español porque tiene muchísima categoría, como ha dicho el maestro. Hombre, hay cosas en la zarzuela, hay piezas, claro, evidentemente en un género tan amplio y que ha sido tan cultivado. Lástima que ahora pues no haya, que yo sepa, no hay gente que se atreva ahora a componer zarzuela. Quizá porque lo español estuvo de moda en su tiempo y luego hemos sido lo más antichovinistas que se pueda imaginar. Bueno, y es que ha habido objetivamente una campaña de desvalorización del género, a pesar de su éxito popular. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Cultura, de 2000 a 2004, que el Teatro de la Zarzuela, o sea, ese era el que estaba lleno siempre fijo. Siempre. Pusieras lo que pusieras, ¿eh? Sí. ¿Y qué está haciendo ahora que hablas del Ministerio de Cultura? ¿Qué está haciendo ahora, que vosotros que estáis ahí en este mundo, qué está haciendo ahora el Ministerio de Cultura? Desconstruir la zarzuela. ¿Qué ayudas, qué promoción, qué se hace? Bueno, algo, el Teatro de la Zarzuela sigue vigente y eso no se ha perdido, la ruta cultural en ese sentido. Pero se fomenta, que creo que es lo que quiere... No, claro, es que antes hablabas de que de los chavales, los niños, tal. Claro, si no se fomenta nada... Eso es como pasa con la tauromaquia. Si la tauromaquia la prohíben para que los niños no vayan, se acaba la afición. Si a los chavales y los más jóvenes no haces lo posible para que conozcan la zarzuela, que yo creo que en la gente joven es la gran desconocida, claro, si no se promociona eso... La zarzuela y todo en general. O sea, tú ves cualquier, estaba citando antes Kiev, Ramón, tú ves cualquier concierto de cualquiera de las grandes pianistas jóvenes rusas, ucranianas que hay ahora, y la sala está abarrotada de gente joven también. Ellas son muy jóvenes, el público es joven, es una maravilla, están educados en eso. En España hay un problema de educación musical importante y es culpa del Estado. Pero esto nos abriría otro capítulo del programa del que no voy a entrar ahora, porque lo que quiero es lo de la Rosa esa tuya, que están en realización diciendo que cante María. Bueno, un poquitito, ¿no? Un poquitito. Venga, pobre chica. Eso es la Menegilda de la semana. No, es que Miguel se ha venido arriba. Pues anda, bueno, yo, a todos los que nos están oyendo, por favor, díganselo a todas sus amistades. No se pierdan este concierto porque les puedo asegurar que van a salir pletóricos, felices y emocionados. Entonces, ahí va una pinceladita de la Rosa de los Claveles, que es una chica muy castiganta, ya lo sabéis vosotros. Muy castiganta, qué bueno. Estamos... ¿Qué te importa que no venga? Me aconseja el pensamiento. Y aunque yo quiero escuchar lo que dice la razón, no me deja el corazón marchar. Maldito sea mi sino, maldita
esta sea mi suerte, porque te vi en mi camino y llegué a quererte. Te lo he dicho a ti, Miguel, ¿eh? Yo cuando... Qué maravilla. He percibido claramente que al momento de decir quererte, por la emisión de la voz, te estaba mirando a ti. Claro, exactamente. Pues es que no nos podemos perder eso. Oye, tienes una voz espectacular. No lo podemos perder, es el subtexto de la zarzuela. Claro, y de la música y del arte. ¿Qué día es? El 12. Vamos a dar los datos. Usted tiene ahí el código Asirio, es el QR. O sea, coge el móvil, plim, y se va directamente, o si no, al Corte Inglés, en fin. Y hay que estar. Vamos a recordar las coordenadas. Día 12 de abril. 12 del mediodía. 12 del mediodía. Y después una buena comida. Hombre, claro. Un buen cocido. Bueno, un buen vermú y un buen cocido. Pero no nos podéis adelantar el repertorio que vais a... ¿O no está decidido todavía? Ella ha contado lo que va a cantar ella, efectivamente. Eso ya. Vaya tomando nota, ¿eh? O sea, además esto hay que contarlo, pero luego la gente se Porque yo, si alguien sale cantando eso de... Yo no sé qué veo en Ana María. El caserío. Ese es un tenor. Eso sí, claro. José María. Quiere decir que no soy tenor y tú no. No soy tenor, pobre de mí. Bueno, María. ¿Qué más cosas tenemos en el programa? Voy a aplaudirte a rabiar. Muchas gracias, pues para mí será un gustazo. La del Soto del Parral, Cádiz, en fin. Eso es maravilloso. O sea, de todo. Emocionante de la zarzuela. O alguien vamos, que diga eso de... muchas cosas de emoción. Yo me acuerdo una vez que viene de la zarzuela Alfredo Kraus cantando aquello de no puede ser esa mujer. Esa se va a escuchar también. No puede ser esa mujer. Tabernera del Puerto. El Alfredo Kraus lo que era enorme era Doña Francisquita, como Fernando de Doña Francisquita. Sí. Y la romanza de Vidal. Y cantaba muy bien El Caserío. El Caserío. Claro. Bueno, todo eso con voces tan extraordinarias. Un buen bajo que diga eso de... Como la de Miguel Durán. La huerta del seguro. Esa vamos a cantar también, la parranda. También la parranda. También, ¿no? También, hombre. Es que, ¿cómo no nos vamos a perder maravilloso, eso, Alejandro Monriure. Sí, no va a faltar de nada. Y sin autotune, ¿no? Y sin autotune. Y todo según sale. Sí, señor. Todo de verdad, todo es verdad. Todo lo que va a ocurrir es verdad. Todo es verdad, efectivamente. Esto es. Qué bien. No hay nada Qué falso. bueno, 12 de abril, con voces como la de María cantando, pues... El 12 a las 12. La banda sonora nacional, porque eso es la zarzuela. Al final, Puede ¿sabe ser. usted? Puede ser. Oye, un honor, mil gracias. No, un Y placer muchísimas para gracias, mí. Sobre todo por el a Miguel lo has hecho feliz, a mí también. Muchas gracias. Porque vengo en este momento de terminar el ensayo del Teatro de la Zarzuela, que estrenamos en abril, La Revoltosa también, y El Bateo. Mira, sí. Acaba de venir del teatro. Acabo de venir, sí. Yo, de verdad, esta noche, como dicen en mi pueblo, como un chivito de dos madres. De verdad que me habéis hecho muy feliz. Y el día 12 a las 12, más todavía. Por supuesto que María sí. Ramón, muchísimas gracias. Muchas 12 gracias. de abril, ¿cómo? Ahí tiene usted las referencias. El Corte Inglés, en el código QR, que ahora ya lo usa todo el mundo, en el teatro... En el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional. Eso es. Que no Y se un lo- coro de 350 personas y todos vestidos de blanco. Es un color a partir del cual caben todos, etcétera, etcétera. Está lleno de simbología. No se lo puede perder. Así que vaya tomando nota. Ahora nos vamos a la publicidad mientras usted toma nota de esto y luego nosotros nos vamos a cosas bastante menos blancas, porque hay que pasar ahora por la Comisión Europea. Pero bueno, mire, la zarzuela nos alegra un poco la vida mientras tanto. Hasta ahora mismo. ...22:56... Está usted todavía cantando, ¿verdad? Es que, bueno, qué maravilla. Recuerde, 12 de abril, 12 del mediodía, Auditorio Nacional... este concierto de Ramón Torrelledó... con voces como la de María Rodríguez. O sea, es... en fin, a ver si volvemos a liarla para que vuelva a cantar aquí, porque Miguel Durán se ha quedado encantado. Y además Miguel va a cantar mejor, ya estoy yo convencido. No sé. Hombre, ya ha habido suficiente lluvia Qué estos días gracia atrás. tienes, Miguel, de verdad. O sea, contigo es una maravilla hacer un programa, porque es que vale para todo. No, hombre, ya no voy a cantar más, se lo prometo. O sea, que tú porque eres el culpable de las lluvias. No, porque estaba... Bueno, ha llovido mucho. Ale, vamos a... Qué importante es poder sonreír, ¿verdad? Porque luego hay que mirar a Bruselas.
Bruselas y entonces se te va la risa, se te desombrece se jodió el carbón. Vamos a ver, está pasando una cosa realmente alucinante y aquí hay que repetirlo, y sabe usted que es la línea editorial de la casa, por eso lo repito. Vamos a ver, Rusia es una amenaza, sí, como Marruecos, como China, como bien, pero en este momento no hay una amenaza rusa militar sobre Europa y mucho menos sobre España. No la hay, no es verdad. No es verdad. Hombre, ahora sí, porque acabas de decirle, tú eres mi enemigo y me voy a armar contra ti. Lo lógico es que el otro reaccione, claro. Pero esta situación es nueva. Lo que estamos viendo tanto en Ucrania como en Oriente Medio, cada uno, en fin, con sus más y sus menos, ¿verdad?, es que lo que es frente de guerra se va calmando. Volverá a estallar, a lo mejor, no lo sé, pero el proceso es ese. Sin embargo, he aquí que por primera vez en la historia la Unión Europea en lo que está es, 1, solapado con una estructura militar que es la de la OTAN, 2, generando estructuras militares, cosa que no está en ningún tratado de la Unión, 3, obstaculizando procesos de paz. Es increíble. Y en un paso más allá anuncia que todo el mundo precaución en casa. ¿Por qué? Pues ¿por qué, Úrsula? ¿Por qué? Bueno, Gaby Serrano nos cuenta cómo está el patio. La hoja de ruta de la Unión Europea para los Estados miembros en cuanto a la estrategia de prevención de la Unión, un plan para tiempos de crisis, está establecida. Pretenden que sea el camino a seguir ante cualquier amenaza hasta 2030. El país ha tenido acceso al borrador de la Comisión Europea y no solo hacen referencia a la gestión militar. Bruselas pide que los hogares europeos almacenen suministros de emergencia por si llega una crisis climática o una guerra. Prevé medidas de preparación civil en caso de agresión, desastres naturales por el calentamiento global o ciberataques, y advierte del deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa. El organismo dirigido por von der Leyen parece ultimar los preparativos para la llegada de una guerra en suelo europeo. Según el documento, insta que todos los hogares europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis. El plan es aguantar con recursos los primeros 3 días, reconocidos como los más críticos, y prepararse para incidentes intersectoriales a gran escala, incluida la posibilidad de agresión armada, que afecten a uno o más Estados miembros. En el escrito, que aún puede ser modificado, destaca que la preparación y la resiliencia de Europa frente a la violencia armada podrían ponerse a prueba en el futuro. Desde Bruselas se plantea la ejecución de 30 acciones clave, desde una preparación civil para afrontar emergencias hasta cursos especializados para jóvenes y adultos. Insisten mucho en el espíritu de solidaridad establecido en los tratados y también incorporan directrices para coordinar a nivel europeo las reservas estratégicas. Pero no solo se plantea una violencia armada, advierten también de ciberataques contra infraestructuras europeas, sabotajes, oleadas de desinformación, así como elementos climáticos, ya sean incendios, lluvias, sequías. Quieren gestionar los riesgos humanos, económicos y sociales del cambio climático. Para la elaboración del proyecto se está tomando como ejemplo Finlandia, ya que el país nórdico es avanzado en preparar a su ciudadanía ante situaciones adversas. Para afrontar todo esto, la Comisión Europea advierte de la necesidad de un cambio de mentalidad de la ciudadanía, y según el último Eurobarómetro, los españoles son los europeos menos preocupados por la seguridad y defensa. De hecho, tenemos unos problemas de reclutamiento, pero es normal, si has machacado, llevas 40 años más machacando la idea de patria, la idea de patriotismo, diciendo que es una cosa facha, casposa, no sé qué, zarzulera. ¿Qué quieres, que la gente coja el fusil? Pues solo los vocacionales y los viejos que nos iba el rollo, pero ya estamos mayores, claro. Bueno, ¿y ahora qué es? Ahora exactamente qué es lo que está pasando, porque esa es la pregunta en realidad que hay que hacerse. O sea, todo esto, ¿por qué? Porque, pues, ¿sabes lo que me suena a mí todo esto? Me suena a que no hemos salido de la anterior fase o campaña de manipulación de masas producida por la pandemia, y esta gente necesita seguir teniendo a la gente con el agua al cuello, teniéndonos a todos sometidos, sojuzgados, acojonados, hablando en plata, porque es la manera de manejar a las masas. Mire, señoras y señores que tienen la paciencia de escucharme a mí, si alguna vez hay un conflicto bélico en Europa, yo creo que lo de menos va a ser el papel de váter que decía, el papel higiénico que decía antes José Javier. Si alguna vez hay un conflicto armado, que no lo habrá por la cuenta que les tiene a todos los que pueden pulsar el botón
Si alguna vez se diera eso, no se preocupen, que estaremos todos en una situación en la que va a haber poco margen para negociar nada. Esta señora y sus secuaces, que son los que viven del cuento, viven de los grandes flujos de dinero que nos sacan a todos y de la enorme burocracia que producen, estos señores, en lugar de meter el miedo en el cuerpo a la gente, lo que deberían hacer es, miren, si pasa esto, no se preocupen, que nosotros tenemos esta y estas soluciones. Eso es lo que deberían hacer. Para eso es para lo que se les paga, no para que nos metan el miedo en el cuerpo, no para que nos estén acogotando a cada paso. Así entiendo yo, como ciudadano europeo, este asunto. Todo lo demás, toda esta pamema, toda esta cantinela que se están inventando ahora, todo esto no es sino la forma de tirar del ronzal para llevarnos a todos a dar con la cabeza en el pesebre. Jorge, Marcela. Marcela, Jorge. Me digo el orden de los Las señoras primero, porque yo soy heteropatriarcal. Y cedo la palabra a Pues te lo agradezco, que me gusta que me cedan la prioridad. No, si fueras de Sumaria me habrías insultado, porque son Ya, así. pero no es el caso. Totalmente de acuerdo. Yo de esta noticia hago dos lecturas muy claras. La primera, estoy de acuerdo con Miguel. Esto no es más que un ejemplo de una acción totalitaria. El problema no es que se acabe el papel, el problema es lo que genera en la sociedad, y es que se acaba, ¿no? Cuando suceden este tipo de noticias, la gente acude masivamente a hacer acopio, etcétera, y esas cosas suceden como sucedieron en el COVID. ¿Por qué? Porque actúan bajo el temor y la represión de totalitarios, porque esta ideología es totalitaria, aunque venga de Europa. Pero también hago otra lectura, y es que la Europa está del miedo, ¿no?, que es lo que nos viene a trasladar este titular que está en pantalla ahora mismo, es el reflejo de un continente que se encuentra totalmente en crisis, ¿no?, que en lugar de ser un bloque, de estar unido, de estar fuerte, está demostrando sus signos de debilidad y de desintegridad. Y esta crisis europea la vemos económicamente con el tema de la inflación o la subida de las energías, pero también la vemos en el ámbito, por ejemplo, de la inseguridad y la inmigración, ¿no? Entonces, el llamado a guardar agua, a guardar comida, a guardar medicinas, es un claro ejemplo de que los líderes de la Unión Europea no confían ni siquiera ellos mismos en su capacidad de gestionar los países que formamos miembros de la Unión Europea, ¿no? Y esa es la lectura lamentable de este titular, ¿no?, que las posibles crisis venideras no van a ser gestionadas por nuestros gobernantes. Y eso lo que genera en la sociedad, aparte del miedo que apuntaba muy Miguel Durán, es incertidumbre, desconfianza en las instituciones, etcétera. Y esto hace que fuerzas como Patriots sumen cada vez más poder, porque la respuesta a todo este miedo de la Unión Europea son tres variables que precisamente esta unión de partidos en la Unión Europea defiende, que es recuperar la soberanía nacional, el abandono de la Agenda 2030, el abandono de todo este pacto verde que solo ha traído miseria a las naciones europeas, y la protección de nuestras fronteras. Por cierto, ¿y cuál es la respuesta a la respuesta? Pues la respuesta es lo que se ha anunciado hoy en Alemania, y además con toda claridad podemos verlo en el titular negro sobre blanco. Vuelve a la actualidad la idea de ilegalizar Alternativa por Alemania. Vuelve a la actualidad después de las últimas encuestas que le dan que está a solo 3 puntos de la vamos a poner el titular si es posible, está a solo 3 puntos de los demócratas cristianos. Recordará usted que Merz ganó las elecciones y acto seguido rápidamente se desdijo de lo que había dicho con toda la jeta, ¿verdad? Bueno, el gobierno de Alemania pretende legalizar lo antes posible AfD con la llegada de un nuevo jefe a la inteligencia interior. Si usted ve esto y lo pone en relación con las permanentes invocaciones del gobierno español, creo que ha sido hoy Elma Saiz, esa señora tan elegante, a acabar con lo que llaman ellos la ultraderecha, pues ahí estamos, es decir, forma parte del mismo diseño totalitario. Jorge Campos. Totalmente. Esto no es más, yo creo, que la reacción de quien se siente amenazado. Es
Es decir, el PP-PSOE europeo, los lobbies globalistas, los que han dominado Europa y nos han aplicado estas políticas, todas basadas en la agenda del mal, en la Agenda 2030 y sus pactos verdes, bueno, la soga verde y todo esto. Esta última reacción y esta propuesta de medidas ante que nos van a atacar, viene el enemigo, todos a abastecerse, es la reacción de quien se siente amenazado. Fijaos, por una parte, qué causas han dicho por las que tenemos que proveernos de alimentos, de medicamentos y de agua. Oleadas de desinformación. Oleadas de desinformación. O sea, una oleada de desinformación, todos a vivir 3 días encerrados en casa para que te pongan la propaganda autorizada, ¿no? Porque entonces, lo otro han dicho crisis climática. Es decir, van a los puntos de la Agenda 2030, es decir, a la excusa que se han montado, para el dispendio económico y para controlar a la población, en base a esas amenazas que se han inventado. Ni hay crisis climática, ni hay oleadas de desinformación. Lo que hay es gente que opina diferente al pensamiento. Bueno, la desinformación la usan ellos cada vez que hay este tipo de crisis, por ejemplo, que se usó en el COVID conscientemente. Evidentemente. ¿Y por qué hacen eso? ¿Y cuál es la otra vertiente? Bueno, lo hacen precisamente para acabar con lo que ellos sienten una amenaza, que son las fuerzas, pues como Vox en España, los grupos que forman parte de Patriots, que van subiendo porque la gente está hasta las narices, que le controlen, que le arruinen, que le digan qué tienen que hacer y sobre todo que ver a todos estos señores, von der Leyen en la cabeza, viviendo del cuento y amargándonos la vida. O sea, y la gente ya está harta y se está dando cuenta. ¿Y cuál es la reacción a eso? Vamos a intensificar aún más nuestro totalitarismo con todas estas medidas. Perdóname, Miguel, el sociólogo, demógrafo en realidad, francés Emmanuel Todd, publicaba recientemente un libro sobre el hundimiento de Europa y decía que Europa está dejando de ser una democracia para convertirse en una especie de colección de oligarquías. Me parece que no se puede expresar mejor lo que está pasando. Yo quiero recordar que esta gente que ahora nos dice esto es la misma que nos mintió con toda la boca con el asunto de la pandemia. Hoy es una evidencia que mintieron y que mintieron a sabiendas. Y es también la misma gente que nos ha estado dando la tabarra con la cuestión del cambio climático desde hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces, mire... Por matizar, José Javier, mintieron y se enriquecieron a costa de la pandemia. ¿Sí? No solo nuestro gobierno, sino también la Unión Europea. Y a mí solo me preocupa una cosa de este tema, ¿no? Y es que esas amenazas, que comparto lo que ha dicho Jorge, es el efecto que tienen. Y al final sí generan un efecto social, ¿no? Cuando decimos que vamos a ilegalizar un partido o lo que ha pasado en las elecciones en Rumanía, al final eso genera un movimiento social y la gente se asusta. Entonces, sin querer no, o sea, consiguen el propósito que... Los que nos manipularon con la pandemia, los que hicieron el gran experimento social a escala mundial que se hizo con la pandemia, ¿cuánto interés han tenido, interés real, en investigar a fondo? Me refiero en el plano estrictamente oficial. Ya sé que se han hecho las cosas que se hayan podido hacer para descubrir de dónde provino el virus, quién tuvo la culpa, etcétera. Pero ¿cuánta investigación oficial ha habido sobre eso? Ninguna. Bueno, Estados Unidos no hizo un estudio bastante... Marcela, si tú le preguntas al común de los mortales cuánto conocen de eso... Bueno, Miguel, porque aquí entramos en la otra vertiente, en la manipulación informativa. La desinformación, ellos sí que juegan con la desinformación. Ellos juegan con la desinformación. El informe del Congreso de los Estados Unidos es espectacular y te dice de principio a fin cómo se ha montado todo, por qué nos mintieron y cuál era la finalidad que perseguían. Sí, eso es lo que debería haber hecho el resto de países al investigar un asunto que provocó grandes desastres. El mundo mediático, ¿qué esfuerzo ha hecho el mundo mediático? Por lo menos el que yo conozco, no ha hecho ningún esfuerzo por decirle a la gente, oiga, que sepan ustedes que esto vino de allí, que la culpa real, si se puede escudriñar hasta ese punto, la tuvo quien la tuviera,
y que además esto se hizo fatal en muchas cosas y que las vacunas no eran la panacea. ¿Quién ha hecho el esfuerzo ¿pero cómo de lo van a hacer hacer? todo? Bueno, esta casa y les tachaban de negacionistas. No, o sea claro, que- pero es que a día de hoy, con lo que ya vamos sabiendo a día de hoy, tener esta opinión de que nos engañaron, eres tachado directamente de negacionista por todos porque los estás medios. contra la ciencia. Por Entonces, todos los es medios. una locura. Hoy. Así que ya, queridos amigos de tantos medios de comunicación, hombre, que pidáis perdón. Además, a lo mejor perdona, es utilizan demasiado, el término, pero empezad a contar José la verdad, Javier, por lo menos, el término ¿no? negacionista con toda la connotación que nos viene del Holocausto judío. Porque Bueno, además en fin. utilizan las palabras para aún señalarte más y decirte, mira, este tío está encuadrado en ese marco. Ahora eres negacionista putinista Bueno, y vamos acumulando medallas, ¿verdad? En fin. Bueno, señores, que mucha calma. Ante todo, mucha calma, como cantaba Siniestro Total. Eso es una referencia un poco boomer, pero está bien. Gamberra. Ante todo, mucha calma. De verdad, o sea, le van a intentar engañar otra vez. Por cierto, lo que sí que podemos contar es que no va a haber elecciones antes del verano. ¿Por qué? Porque hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros que será en el verano cuando se nacerá Telepedro, la nueva televisión que el gobierno Sánchez va a adjudicar a capón a los disidentes de prisa en principio, salvo que consigan matar a Orgullia o meter una cabeza de caballo en la cama o algo de eso, ¿no? Como para fiarse. Venga, publicidad y a la vuelta vamos a ver el gran problema nacional. Bueno, en fin, el gran problema institucional. ¿Puede un gobierno gobernar sin presupuestos porque le sale del níspero? Pues Pedro Sánchez, sí. ¿Y por qué? Pues lo veremos. ...23-17, 22-17 en Canarias. ¿Verdad que usted lo que se le ha quedado de momento es lo de la zarzuela? Pues mire, eso es lo que tiene la zarzuela. Que con todo lo que está pasando, al final lo que se te queda dentro es la zarzuela. Es una maravilla. Bueno, antes de seguir, les recuerdo que tenemos una fórmula para que usted pueda sacar partido personalmente, como ciudadano, de todo este carajal de las renovables y de tal, que es lo que propone Comunidad Solar. Pues esta gente desde el principio apuntó a eso. No vamos a hacer un negocio para forrarnos con las renovables, sino que vamos a hacer un negocio, porque negocio es, para que la gente saque el mayor partido posible de esto, individualmente, en su casa. Usted tenga o no tenga placas solares en su casa, porque la gente vive en bloques que no puede meter placas. Y para eso hicieron Comunidad Solar, desde el principio asesorando a todo el mundo para obtener las ayudas fiscales y todo ese tipo de cosas que daban, ¿verdad? Las ayudas autonómicas, etcétera. Después, con la creación de una planta propia y una hidroeléctrica propia, para que usted pudiera apuntarse y ser no solo consumidor, sino además productor de su propia energía, que fue una idea genial, que eso fue el autoconsumo remoto, que además te permite acceder a esa energía sin necesidad de tener en tu casa las placas. ¿Ahora con qué estamos? Pues ahora estamos con lo nuevo, como la luz sube mucho de precio en función de las horas, ¿verdad? Gracias a las baterías de Comunidad Solar, usted puede tirar de esa energía a las horas en las que más cara es la convencional, con lo cual su factura baja enormemente. Y así mil cosas, porque cada cosa que va saliendo ellos, plim, pensando en el comunero, que es como lo llaman y muy bien llamado. Llame 980-2812 o infórmese en la web. Yo le aconsejo que llame, porque son amabilísimos y le explican todo fenomenal. Y si a usted le interesa, desde luego que no se arrepentirá. comunidadsolar.es. Antes de seguir, tenemos cita importante en Alicante este fin de semana. ¿Por qué? Pues porque va Jorge Campos. Cuando esté, por favor, el que no sé si está todavía el cartel, me avisáis, porque que va a dar una conferencia importante sobre la cuestión lingüística, Jorge Campos allí. Bueno, aquí lo que tenemos, pues es lo de los presupuestos, que la verdad es que es un lío. Vamos a ver, mucha gente no lo sabe, pero España está viviendo con unos presupuestos aprobados en el año 23, elaborados en el año 22, y desde entonces prorrogando, aprobados por unas Cortes que no son las actuales, por un gobierno que no es el actual. Ha mentido hoy con toda la boca, como siempre, por otra parte, Pilar Alegría del Consejo de Ministros. No, es que mi gobierno es el mismo, que leche, no. Ha habido unas elecciones después. O sea, es que todo es... Y esto, la Constitución dice que eso no puede ser, o no es lo que dice. Bueno, breve informe de Gloria Sacristán y enseguida empezamos a comentar.
El Gobierno ya asume que no va a presentar los presupuestos. Según Pilar Alegría, sería una pérdida de tiempo llevarlos al Congreso. Hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. La Constitución lo deja bien claro. Las cuentas deben ser presentadas por la Cámara. Pero el Ejecutivo de Sánchez se empeña en prorrogar las cuentas del 2023. Este, por lo tanto, sería el segundo año consecutivo que las prorroga. Hasta su socio Sumar insiste en que el Ejecutivo tiene la obligación de iniciar el trámite y de intentar sacarlos, pero el Gobierno ya asume esta derrota y sus ministros intentan justificarlo. Lo que sucede es que, en ausencia de unos presupuestos generales aprobados para el ejercicio en curso, se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad. Unos presupuestos, por cierto, extraordinariamente positivos para nuestro país. Sin embargo, si Sánchez no acata la Constitución y no presenta los presupuestos, existen 3 vías para llevarlo al Constitucional. Una de ellas es un recurso de inconstitucionalidad por no presentar y aprobar una ley que es obligatoria. Otra vía, un conflicto de atribuciones del Senado contra el Gobierno y contra el Congreso. Y por último, una demanda de amparo ante el Constitucional por omisión del legislador. Ninguna de estas vías es un buen escenario para Pedro Sánchez. Cualquiera de ellas puede hacer que el Constitucional ordene al Gobierno a presentar los presupuestos. Y como esto no es posible, la única opción que tendría Pedro Sánchez sería disolver las cámaras y convocar elecciones. El presidente parece que de momento no contempla este escenario. Sin embargo, según detalla El Mundo, algunos juristas advierten que llegar a las elecciones de 2027 sin presupuestos es impropio de una democracia. Hombre. El Constitucional podría tumbar esta pretensión del Gobierno. ¿Se ha recuperado usted ya del ataque de risa? ¿Sí? No sea tragante. Eso es lo más importante. Porque el Constitucional lo que va a hacer es detenernos a todos antes de que Pedro Sánchez pierda el poder. No le quepa usted la menor duda. No va a haber adelanto electoral. Pepa Millán lo ha dicho con mucha claridad y creo que tiene toda la razón del mundo. La escuchamos. ¿Qué presupuesto, qué proyecto es el que va a traer Pedro Sánchez? No tienen absolutamente ningún proyecto más allá de su sillón y tampoco nos interesaría apoyar esos presupuestos que pudiese traer el Gobierno de Sánchez porque ya ha demostrado que los españoles no están entre sus prioridades. Para dimitir y convocar elecciones haría falta vergüenza. Y este Gobierno ni la tiene ni la conoce. Con lo cual lo que hay que hacer es trabajar para echar a este Gobierno lo antes posible. También estaba muy enfadado Mazón, claro, por la cosa valenciana, porque resulta que aquí puedes dar dinero a todo el mundo, a Gaza, a Marruecos, a quien haga falta, sin presupuestos, pero a Valencia no. Mire usted por dónde. Y Mazón estaba enfadado. Bueno, escuchemos. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. ¿Habrá algo más importante que los presupuestos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana? Allí están presentados. Hemos cumplido con nuestra obligación. Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción de la desgracia más grande de España, es que no te mereces ser presidente del Gobierno de España. Usted ya sabe lo que pensamos aquí casi unánimemente sobre Mazón, es decir, que, en fin. Bueno, vamos a ver. Yo solo haría una corrección a Pepa Millán, y abro la mesa, pero es que no quiero dejar de decirlo. Esto no es solo para agarrarse al sillón. Agarrarse al sillón es absolutamente fundamental para Pedro Sánchez y sus acólitos por muchos motivos. Uno de ellos, evidentemente, ahora es el horizonte judicial. Lo último que hemos sabido es la atribución del dinero al señor de la trama de las mascarillas para que estuviera callado, se le imputaban. Bueno, pero es evidente que hay un proyecto de desconstrucción de España que están llevando a cabo, de convertirnos en otra cosa. Y esto Vox lo ve, el PP no lo ve. A veces parece que sí y a veces parece que no. Pero mientras no se vea y sobre todo mientras no lo vean las instituciones que en España deberían asumir la responsabilidad de mantener el Estado, estamos perdidos. Y no me estoy refiriendo solo a la Corona, ni solo al Ejército, ni solo a los consejeros del Consejo de Estado, ni solo a me estoy refiriendo a todos a la vez. Porque aquí el problema es que todo el mundo dice, bueno, es que como esto no me toca a mí, es que como el código dice esto, es que como no sé qué. Bueno, ahora, venga. Con todo eso, Jorge, Miguel, al ser tan escrupulosos, como estabas diciendo, se ha permitido que este señor haya colonizado todas las instituciones del Estado.
y ocurran barbaridades como las que suceden constantemente en el Tribunal Constitucional, o veamos cómo se ha conformado el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, Pedro Sánchez yo creo que ya ha dado bastantes pruebas de su falta de respeto absoluto a la democracia, a las bases de una democracia. Le da igual, no quiere cambiar esas reglas, yo estoy de acuerdo contigo, quiere cambiarlas, como sea, de cualquier forma. Si no tiene presupuestos, mejor para él, descontrol de gasto absoluto. Si él no quiere que hayan presupuestos. Ella dijo claramente que iba a gobernar al margen del Congreso de los Diputados, y lo está haciendo, y lo va a hacer. Estamos hablando de un señor que tiene imputado a la familia, que tiene imputado al fiscal general del Estado. Un año se ha cumplido de la imputación, ¿no? Que estuvo y lo mantiene ahí. Que accedió al poder rodeado de chorizos del gobierno y de varios corruptos. Veamos cómo está la presidenta del Congreso. Un señor que va prorrogando los presupuestos. Pues claro que los va a prorrogar, por supuesto. Y ni siquiera los va a presentar en el Congreso. Porque una cosa era presentarla y que se la tumben porque no tienen las mayorías, y otra cosa es lo que ya he dicho, no es que ni voy a hacerlo. Con lo cual, que esto venga de Pedro Sánchez ya no nos debe sorprender. Mañana, ¿qué dirá en el Congreso? Mañana pues dirá una cantidad de mentiras habituales, como hace siempre, y seguirá adelante en ese proceso de destrucción nacional. Y mientras tanto, en el camino, va cediendo lo que no puede ceder a separatistas de Cataluña, separatistas del País Vasco, y acabando con la nación, acabando con este régimen que tenemos ahora, que ya está el pobre bastante aquejado de una enfermedad totalitaria importante, para llegar hasta el final y que él se mantenga en el poder. Marcela, Miguel. Bueno, totalmente de acuerdo con la definición totalitaria y de injerencia en todas las instituciones de la nación española que ha planteado Jorge, pero yo tengo una serie de matices sobre mi opinión del tema de los presupuestos y de la situación electoral en España. O sea, en derecho, en mi opinión, y de la lectura del artículo 134 y de la Ley General Presupuestaria, existen vacíos legales. Y yo creo que el Gobierno juega con un vacío legal. Esto ya se ha repetido en la historia. En el año 2018 a 2021 tampoco tuvimos presupuestos y eso ya es un antecedente y no pasó nada en esta nación, ¿no? Se estuvieron prorrogando. Sí es cierto que existe una obligación y un mandato constitucional de que hay que presentar estos presupuestos, pero también es cierto que el segundo apartado del artículo 134 de la Constitución española, si no me equivoco, contempla esta prórroga y el Gobierno se va a aferrar a un clavo ardiente a esta contemplación de prórroga que no especifica ni un límite en años de cuántos años lo puedes prorrogar. Ni que sea el mismo Gobierno y el mismo Exacto. Congreso el que los prorroga. Entonces, esa realidad... Claro, y tú lo apuntabas muy bien, José Javier, ¿y qué me voy a ir al Tribunal Constitucional, que es mío, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues de estas preguntas retóricas que hace el presidente del Gobierno, pues poca esperanza podemos tener. Y aparte de que creo que puede ser interpretable, en mi opinión jurídica. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de las elecciones, yo creo que a Sánchez no le conviene, o sea, yo sigo pensando que a este Gobierno le conviene convocar elecciones cuanto antes, aunque creamos que no, porque las acciones judiciales y las causas en las que está inmersa el Gobierno, su familia y toda la gente de su entorno, porque esto es una trama tremenda, no se van a resolver a corto plazo y posiblemente el día que vayamos a votar haya muchas causas abiertas. La causa de financiación de Podemos, que por cierto se archivó de financiación ilegal, estuvo abierta años, más de una legislatura, y finalmente se archivó, pero las causas judiciales no son una espada de Damocles para Sánchez, porque no se van a finalizar o no van a abrirse antes de que haya elecciones, muchas de ellas, ¿no? Esa es otra opinión que tengo, porque son instrucciones complejas y se va a ir ampliando la instrucción en beneficio del tirano que nos gobierna. Y luego, por otro lado, creo que también existe un tema político que apuntaba Jorge, y estoy completamente de acuerdo. Pedro Sánchez directamente no va a llevar los presupuestos al Gobierno, no solo porque sea un tirano y gobierne a espaldas de la casa de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados, porque lo hace constantemente, sino porque tiene... O sea, como tiene la espada de Damocles de los comunistas de Podemos y de los golpistas de Junts, este hombre puede que no le aprueben los presupuestos. Y si no le aprueban los presupuestos y no convoca elecciones, ya demuestra de facto la tiranía en la que estamos viviendo, y muchos denunciamos y muchos otros no quieren ver, ¿no? Entonces, directamente prorrogará para no verse en la tesitura de tener que plantear unos presupuestos y que no sean aprobados. Don Miguel Durán. Bueno, pues yo no me gusta emplear la palabra disruptivo, porque es un neologismo que
Pero es que no encuentro... Disrumpe. Bueno, yo lo que... O discrepa. No es una discrepancia respecto de vosotros, sino respecto de un planteamiento de una metodología, si se me permite, un poco distinta. Vamos a ver, que cualquier primer ministro, cuando no se le aprueban presupuestos, tenemos el caso alemán, el más reciente precedente, convoca elecciones y las pierde. Y las convoca a sabiendas de que las va a perder o de que no las va a ganar, aunque luego pues, vaya a gobernar en coalición. Cualquier primer ministro hace eso. Pedro Sánchez, tú lo has dicho, Marcela, tiene experiencia y antecedentes suficientes para ir tirando de veta sin presupuestos. Pero ¿cuál es el comportamiento alternativo que le sería exigible? Que convocara elecciones, ¿no? Si esto fuera al revés, es decir, si quien estuviera gobernando fuera el Partido Popular en coalición con Vox, y tuviéramos una situación así, que para mí es impensable, es decir, yo no creo que la gente por la que yo voto fuera capaz de hacer esto. Yo eso no lo creo. Yo esto solo lo concibo en Pedro Sánchez o en los comunistas. Pero si esto estuviera sucediendo a la inversa, las calles en España estarían incendiadas. El Congreso de los Diputados sería un permanente despiporre. ¿Cuál es la alternativa que puede existir a todo esto? Jorge, tú tienes más autoridad que yo para opinar sobre lo que yo voy a decir, pero lo quiero decir. La única manera de dar a mi juicio, un aldabonazo definitivo en la conciencia de los españoles y en la conciencia de nuestros socios europeos, la única que a mí se me ocurre es articularse de forma que los partidos que no están de acuerdo, que ya sabemos, yo me estoy refiriendo básicamente al Partido Popular y a Vox, articularse en el Congreso de los Diputados para que, o bien, mientras esta situación se dé, no se comparece allí, o se comparece, esto yo no soy conocedor del reglamento de la Cámara, o se comparece de forma distinta, es decir, no se le hace el juego a Pedro Sánchez, no se le... Si es que yo cada vez que oigo preguntas en la sesión de control al gobierno, reconozco que se me llevan los demonios, porque... ¿Por qué preguntáis si sabéis que no os va a contestar? Negad la mayor, decirle no le vamos a preguntar porque usted no contesta. Decidle eso, es decir, vaciar de contenido el Congreso de los Diputados porque él lo ha dicho ya, tú lo acabas de decir, Jorge, que él es capaz de gobernar, de encarnar el Ejecutivo al margen del Legislativo. Pues coño, no le hagáis el juego. Haced algo en ese sentido para llamar la atención de la población. Yo no estoy hablando de la dejación de funciones. No digo que hagáis dejación de funciones por parte de los diputados. No digo eso, Yo digo que penséis en algo que dé un clarinazo en la conciencia, no solo de los españoles, sino también de los europeos, del mundo, que ponga... Y de las instituciones españolas que siguen, y hablo de las instituciones formales y de las informales. Sí, es decir, ¿qué carajo está haciendo la COE, la CEPIME, los autónomos, aparte de reírle las gracias a Yolanda y de vez en cuando protestar un poco? O sea, ¿el país dónde está? El país no existe, coño, solo existe Pedro mandando y los demás protestas, gritan, no sé qué, y luego al día siguiente con la selección española. ¿Se tiene que acabar? A ver, yo me gustaría contentar... Era para disromper del todo a Miguel Durán. A mí me gustaría contestar a Miguel. Claro. Era eso. Miguel, realmente... Yo creo que la situación de Pedro Sánchez sería mucho más complicada si en vez de estar nosotros solos, y digo Vox, en lo que es la oposición más frontal que se puede hacer con 33 diputados y con los medios que tenemos,
que tú sabrás que estamos oponiéndonos... Perdona, no, déjame que termine, que termine la argumentación. Es que lleves la derrota esa, es decir, la deriva. Esto no se puede plantear exclusivamente en cabeza de Vox. Yo eso no lo haría nunca. Deja que lo argumente, Miguel. Desde que empezó esta legislatura, hemos tendido la mano al Partido Popular para hacer ese frente que tú estás demandando. Desde el minuto 1. Y desde el minuto 1 se nos ha dicho que no. Desde el minuto 1, quien ha dado todos los balones de oxígeno a Pedro Sánchez del Partido Socialista ha sido el Partido Popular. Cuanto más acorralado estaba Pedro Sánchez es cuando al día siguiente se negociaba con él. Cuando nosotros propusimos que el pueblo español saliera a la calle y encabezamos todo tipo de manifestaciones y movilizaciones, incluso nos sumábamos a las que convocaba el Partido Popular, al día siguiente de eso, de salir el señor Feijóo desde una tribuna en medio de la calle rodeado de miles de personas, donde también estábamos nosotros al principio, iba y llegaba a acuerdos con Pedro Sánchez. Es decir, estamos en los tribunales, hacemos todo lo que podemos en el Congreso, estamos en las calles. Si hay que hacer más, por supuesto que hay que hacer más, pero ojalá en vez de 33 fuéramos sumando los del Partido Popular, que no están por la labor y que ya lo han dicho. Entonces, Miguel, ¿que hay que hacer algo duro y contundente? Sí, por supuesto. Ahora, lo de no comparecer en el Congreso y quedar nosotros solos, eso es como atarse las manos aquí detrás y como se quedaría Jorge, el PP y el PSOE y el bipartidismo haciendo lo que les dé la gana y nosotros fuera de todo. Yo creo que hay que estar y hay que retratarlos y hay que hacer lo posible. ¿Que nos gustaría que no estar solos en esto? Claro que nos gustaría. Es lo primero Jorge, que nos gustaría. Yo no sé, yo creo que la gente me puede entender. Yo no lo haría solamente en cabeza de Vox, te lo acabo de decir, yo eso no lo haría. Tú dices que habéis hecho eso, y yo lo sé que lo habéis hecho, pero ¿cuántos españoles saben que habéis hecho eso? ¿Cuántas veces ponéis de manifiesto, de alguna manera tenéis que encontrar vosotros, Miguel, sin hacer dejación de funciones, tenéis que encontrar, Jorge, de verdad. Señores, minuto, y a la publi ya todos los medios de comunicación posibles y por todos los medios, sean cuales sean, para que llegue este mensaje. Y es el propio Partido Popular el que os veta. Yo no puedo compartir el mensaje de Miguel, sí en la esencia, pero no en la realidad, porque... O sea, estoy completamente de acuerdo con Jorge. Dos, no pueden avanzar en algo si uno no quiere. Y esa es la realidad del Partido Popular. O sea, es constante. Yo he oído discursos de Feijóo y de la señora Ayuso en las calles, en manifestaciones que yo he estado, donde llaman dictador directamente a Pedro Sánchez y a la semana están negociando con él cualquier cosa en el Congreso o cualquier cosa en la Comunidad de Madrid con el Partido Socialista o viceversa. Oyéndose la semana pasada a la casa del presidente del Gobierno para reunirse entre otros con los filotarras. Este es el Partido Popular que tenemos. Entonces, claro, dos no pueden andar en una senda si uno se aparta de ella, ¿no? Y yo creo que ese mensaje... Yo lo estoy diciendo eso, yo lo digo, yo digo eso. Pero, joder, es que claro, pero no puedes responsabilizar a un partido, no puedes responsabilizar a un partido si el otro no se mueve, ¿no? Pero lo que se ejemplo máximo lo que ha pasado. Hoy hemos escuchado a Miguel Tellado, además argumentándolo muy bien, una filípica, bueno, en su caso miglípica, contra Sánchez. Bien, ole tus faroles. Y luego por la tarde el PP se abstenía en la propuesta del gobierno de la ultraizquierda para acabar con la Fundación Franco, porque es una proposición de ley que se ha hecho para eso. Y el PP se abstiene. ¿Por qué te abstienes? Bueno, Oye, y no lo verá mucha gente, pero cada vez hay más jóvenes, ya muy breve, cada vez hay más jóvenes que se dan cuenta de eso. Por eso aumenta el voto de los jóvenes en Vox. También nos hemos quedado solos votando en contra de los derechos de emisión famosos, que es otra de las patrañas del cambio climático. Nos hemos quedado solos también. Porque el PP emite como las vacas de... Lo dejo ahí. Publi, venga, Publi. En un país normal habría un tribunal que este tipo de cosas las podría... En fin, el Tribunal Constitucional en España no está para eso. En España está para lo que está haciendo ahora mismo, que es amenazar a los jueces de Sevilla para prohibirles que acudan, bueno, de Sevilla y a los de todas partes, que acudan a la justicia europea, que es ya la cacicada máxima. Nos vamos a la Publi... Y vemos eso, y vemos también del Parlamento rumano. El Parlamento rumano le ha mandado una carta al gobierno para que proteja el Valle de los Caídos. El Parlamento rumano, la Dacia Trajana, así que tiene lo que hay que tener. Qué cosa.
23:44, 22:44 en Canarias. Le decía hace unos instantes que tenemos conferencia de Jorge Campos en Alicante. ¿Cuándo? Este fin de semana, bueno, este fin de semana no, el jueves, ¿no? O sea, que es pasado mañana. Jueves 27 de marzo a las 20 horas. Libertad educativa y defensa del español en el Museo Arqueológico de Alicante, que es un sitio impresionante. Si usted no conoce ese museo arqueológico, tiene que ir. Es uno de los grandes museos arqueológicos de España. Pues yo animo, la entrada es libre y abierta a todo el mundo que quiera asistir. Además, lo organiza el Comité Ejecutivo Provincial de Vox allí en Alicante, y va a ser la primera de las conferencias que se van a ir haciendo por otras provincias de España, hablando del gran problema y para mí la mayor vulneración de derechos que sufre casi un tercio de los españoles, de, por ejemplo, no poder escolarizar en español a sus hijos, o no poder acceder a la función pública por el requisito excluyente de la lengua regional cooficial, o incluso la modificación de topónimos históricos y, en definitiva, de crear barreras dentro de tu propio país. Aquí en Alicante lo organiza el Comité Ejecutivo Provincial de Vox de Alicante, pero vamos a hacer en otros sitios en conjunto con la Fundación de NAES, también, Defensa de la Nación Española, de la cual además tengo el honor de ser patrono, y lo vamos a llevar por toda España, hablando del problema, pero José Javier... Sí, exacto. Hace 1000 años. Hablando del problema, pero también dando la solución, que es lo que hicimos hace unas pocas semanas aquí en el Congreso, que la solución, en definitiva, debe ser nacional. Debe aprobarse, o debería aprobarse, ojalá tuviéramos las mayorías, una ley nacional en defensa del español para que no hubiera discriminación ninguna en ninguna parte de España. Algo que parece asombroso, ¿no? Decir, vamos a defender el español en España, ¿no? ¿Verdad? Recuerda eso de Trump, solo existen dos géneros, masculino y femenino. Pues es igual de increíble como tener que decir en España que vamos a defender el español, porque es que hay muchos españoles que no pueden vivir su día a día con normalidad en español, no incluso, sino que se lleva esa separación también al Congreso de los Diputados, a pesar de que la Constitución dice que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Pero la Constitución, desde hace muchos años, y no solo con este Tribunal Constitucional, sino con los anteriores, ha servido realmente para descomponer España. Y este es un pecado que hoy está en su apoteosis, porque un Tribunal Constitucional como el de hoy solo es comprensible si miramos a los anteriores. Unos por acción y otros por omisión, como esos magistrados del Constitucional que durante 11 años, 12 años han dejado dormir la ley del aborto, por ejemplo. Es que, claro, aquí estamos donde estamos, da la impresión de que hay una mano negra. Pero perdona, José Javier, vamos a un paso más. Antes, en los años 80, los años 90, se dictaron infinidad de sentencias del Tribunal Constitucional, precisamente en el tema del español, dejando claramente que es inconstitucional la discriminación del español en las escuelas de Cataluña y de Baleares, diciendo que no se puede obligar a la inmersión lingüística obligatoria en la lengua regional cooficial, y no se ha cumplido ninguna sentencia. Exactamente. Bueno, esta es la conferencia de Jorge Campos, de extremada actualidad, jueves 27 de marzo a las 8 de la tarde, en el Museo Arqueológico, en la Plaza de Gómez Ulla, ¿no? Sí, en Alicante. En Alicante. Bueno, no puede faltar si está por allí. Bueno, del Constitucional hablamos precisamente, y aquí, como hay juristas muy reputados en la mesa, a ambos dos les entregaré yo la palabra y me callaré. Pero lo que ha dicho hoy Conde Pumpido, bueno, hoy he trascendido. Le contaba al principio del programa, a partir de la idea del Constitucional de doblar la mano de la justicia ordinaria a los condenados de los seres, con los condenados de los seres, favoreciéndoles, la Audiencia de Sevilla, que es uno de los tribunales concernidos, es el que ha recibido la instrucción del Constitucional, han dicho, bueno, esto que tengo que preguntarlo a Europa, porque no veo nada claro que esto se pueda hacer. Nuevo movimiento, una maniobra, más que una revuelta, es una maniobra contra la Audiencia de Sevilla, precisamente por esa sentencia. ¿Qué pretende el Constitucional? Prohibir a los tribunales españoles acudir a la justicia europea. Es decir, Cándido se erige el juez máximo universal, el juez del mundo. Marcela, Miguel. Bueno, nada sorprendente a mi parecer, y nada que no vengan denunciando una gran parte de los juristas de nuestra nación, a la que me he sumado siempre en esta denuncia de la intervención política y sanchista de todos los órganos, instituciones en general y órganos
jurisdiccionales en especial, el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido. A mí me gustaría, apuntabais al inicio del programa cuando Miguel ha recordado este asunto, ¿no?, que esto al final en la práctica era un golpe de Estado, ¿no? Y mencionaba Miguel que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge esta cuestión de prejudicial frente a la Unión Europea. Pero es que no solo la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino el propio artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también recoge que cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria de cualquier país de la Unión Europea puede plantear una cuestión de este tipo, ¿no? Y no existe ninguna restricción para ningún tipo de juez para que pueda plantear esta cuestión. De hecho, más bien, el Tribunal Constitucional, por no formar parte del orden jurisdiccional ordinario de los juzgados y tribunales en España, no la ha planteado en la historia y solo se quedaba como reservada para algunos ámbitos como el de la vulneración de la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, precisamente es Conde Pumpido el que no podría plantearla, el que o no debería, ¿no?, o no está dentro del ordinario del ámbito jurídico de nuestra nación, es el que se lo prohíbe a un órgano que tiene todo su derecho para hacerlo. Entonces, bueno, esto es la consumación de la tiranía de Sánchez en la justicia. Don Miguel. Bueno, para plantear las cosas en los términos, digamos, más aproximados a lo que de momento conocemos, lo que parece ser que constituye la maniobra del señor Conde Pumpido es recabar un informe, yo no sé si de los letrados del propio Tribunal Constitucional o de dónde, un informe que avalase que esa cuestión prejudicial no se puede plantear respecto de cuestiones decididas por el Tribunal Constitucional. Es decir, sí. No, vale, entendido, perfectamente. Precisamos. Maticemos eso, porque lo que Cándido Conde Pumpido no puede hacer es liquidar, de hecho, ni el 267 del tratado, ni el artículo, creo que era el 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque eso sería ya un contradios imposible de digerir. Ahora bien, este señor, si él es el verdadero adalid de esa iniciativa, el promotor de esa iniciativa, se va a encontrar dando coces contra el aguijón, porque los jueces europeos suelen ser muy poco tolerantes respecto de este tipo de actuaciones. Los jueces europeos están extramuros del campo de tiro del señor Conde Pumpido. Y el señor Conde Pumpido debiera saberlo, sin duda lo sabe. Yo no sé hasta qué punto, si no es por lo que yo apuntaba al principio del programa, si no es porque efectivamente alguien le tiene bien asido por las partes blandas de su personalidad. Que son varias en el caso de Conde Pumpido, son Mayor y Fondón. Bueno, yo no sé si es por eso o por lo que pueda ser. Yo dudo mucho que prospere esa iniciativa y además estoy seguro de que los jueces, es decir, los miembros de la planta judicial española, se tienen que pronunciar al respecto si efectivamente conociéramos la existencia de un informe en ese sentido. Espero que las asociaciones de jueces, incluso las que se adscriben más al ámbito, a lo cromático de la izquierda, espero que en este caso no respalden una iniciativa como esa, porque si nos cargamos la capacidad de los jueces de que ante determinadas dudas puedan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entonces ya sí que Europa no sirve ni siquiera para garantizar los mínimos imprescindibles. Está claro el asunto, pues, y es muy importante la precisión de Miguel. Claro, yo lo había dado por sobreentendido, pero él tiene mucha razón en precisarlo. De lo que se trata es de prohibir el acceso de la justicia española a la justicia europea, cuando de lo que se trate es de decisiones del Tribunal Constitucional. Importante subrayarlo. Lo cual, fíjese usted la que han liado por bastante menos, tanto en Polonia como en Hungría, con la justicia europea. Pero
Pedro es especial. ¿Puedo hacer un poco de memoria histórica o democrática? Hazla. O sea, ¿nos recordamos un poco por qué está Conde Pumpido de presidente del Tribunal Constitucional? Porque el PSOE y el PP llegaron a un pacto muy difícil de digerir, porque el PP tenía claro que le perjudicaba, mi interpretación, Jorge, y a lo mejor estoy seguro de que la tuya es más precisa que la mía. El PP empezó a ser víctima de su propia convicción de que si no desbloqueaba el tema del CGPJ, eso representaba un coste electoral. Bueno, y cedió, y cedió. Pues como cedió siempre, el Constitucional. En el 2021. Sí. No, más tarde lo cedió. En el 2021 se renovaron, si no recuerdo mal, 4 de los miembros del Tribunal Constitucional. Y quien propició la mayoría progresista fue el Partido Popular. Incluso nombrando a una magistrada, Inmaculada Montalbán, que fue el artífice de anular la sentencia de los ERE. Después salió el PP diciendo que es que era el mal menor lo de Conde Pumpido. Bueno, pues ahora tenemos la consecuencia del resultado. El mal menor está en Murcia, como todo el mundo sabe. En fin, bueno, es lo que hay y me parece que vale la pena. ¿Sabe usted por qué? Hay mucha gente que oye todo esto y se descorazona. Dice, es que no hay por dónde. Bien. ¿Sabe usted por qué es importante subrayar todo esto y señalar, digamos, todas las piezas del mecano que están como están? Porque con toda seguridad, y aquí hay razones para ser optimista, con toda seguridad alguien llegará después y tiene que cambiarlo todo a fondo. El gobierno que venga después de esta pesadilla no puede limitarse a heredar una situación. Tiene que darle la vuelta porque en este momento nuestra situación es la de una barquichuela que está al borde de una cascada y a punto de despeñarse. Pues ya verás, si llegamos a tiempo... Ya verás como si le da la vuelta en la medida en que tú y yo y nosotros, en definitiva, tenemos en la cabeza, y la mayor parte, por no decir toda la audiencia que nosotros tenemos, si le dan la vuelta en ese sentido, las calles españolas estarán incendiadas por la izquierda. También para eso hay instrumentos. Sí, claro. Y no me refiero a la policía, pero bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, no me quiero despedir hoy sin contarle a ustedes lo siguiente, y seguro que nuestros contertulios tampoco quieren, porque es que es alucinante. ¿Sabe usted lo que pasa con el Valle? La última operación que contábamos ayer, de que ha terminado llevando a que el prior, el padre Santiago Cantera, deje de ser prior. Bueno, carta del Parlamento rumano al gobierno español. Tenemos el documento además, hoy ha salido por todas partes, lo ha traducido Hércules, ha traducido enteramente. Dice que esto denuncia el Parlamento rumano, que esto se enmarca en una campaña de desacralización que coincide con la redefinición ideológica del Valle, que esto no es una pura gestión administrativa, que es un acto político, que es parte de una revolución cultural diseñada para borrar la memoria cristiana de Europa, que el Valle es un espacio sagrado, consagrado a la reconciliación y a la memoria, y por tanto la Comisión de Cultura del Parlamento rumano insta a la Santa Sede y a todas las personas de buena voluntad a resistir contra esta descristianización del espacio público. Mira que si al final fuera cierto eso que dice Julio, de que Franco sigue allí. Bueno, de momento el Parlamento yo se rumano... lo he oído a Julio eso. Sí, yo también. El Parlamento rumano ha dicho lo que ha dicho y todavía está pendiente la declaración del conjunto como bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid, que puede hacerlo y nunca ha explicado satisfactoriamente por qué no puede. Pero bueno, esto es lo que hay. Lo último que le cuento, hoy, lo hemos contado ya 2 veces, pero conviene recordarlo, hoy el Partido Popular se ha abstenido en esa proposición de ley que presentaba la extrema izquierda y la extrema izquierda para disolver asociaciones que disientan de la verdad oficial en materia histórica. Evidentemente contra la Fundación Franco, pero no solo. Ha hecho una magnífica defensa del voto negativo Carlos Flores en la comisión y el PP va y se abstiene. Y el PP va y se abstiene. ¿Pero por qué? En fin. Señores, nos quedan 30 segundos de programa. Pues mira, casi eso que se va a ahorrar usted de antiácidos hoy. Don Jorge Campos, don Miguel Durán y doña Marcela Rigía. Mil gracias a los tres, sobre todo por lo bien que habéis cantado con María Rodríguez de las zarzuelas. Yo lo de cantar, no. Es impresionante.
El 12 de abril a las 12. No, ayer fue cuando se los hubo que perder, ¿eh? Ya ha visto usted lo que... Señores, gracias mil. Que descansen. Pues la Virgen de la Paloma. Un mantón de Manila. Más lluvia. Un mantón de Manila. Más lluvia. Te voy a regalar. Para